Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos embarcamos en un viaje a una tierra de hielo y fuego, un lugar donde las fuerzas primordiales de la naturaleza se muestran en todo su esplendor. Nuestro destino es el noreste de Islandia, un rincón remoto y espectacular del mundo que alberga a un verdadero gigante, la cascada de Tifos. Si alguna vez te has preguntado cómo suena el poder puro, de Tifos tiene la respuesta. No es solo una caída de agua, es una demostración atronadora de la energía que nuestro mundo es capaz de desatar. Acompáñanos en los próximos minutos mientras exploramos los secretos y las maravillas de la cascada más potente de Europa. Prepárate para sentir el rocío en tu cara y el estruendo bajo tus pies. Para entender a Dettifoss, primero debemos situarnos en su hogar, el Parque Nacional Vatnajökull, el más grande de Islandia. Este parque es un santuario de la geología, y Dettifoss es, sin duda, una de sus joyas más preciadas. La cascada forma parte del río Jökulsá-á-Fjöllum, un nombre que, aunque complicado de pronunciar, es clave en esta historia. Este no es un río cualquiera. Nace directamente del glaciar Vatnajökull, el casquete de hielo más voluminoso de Europa. Imagina por un momento esa enorme masa de hielo derritiéndose lentamente, liberando un torrente de agua cargada de sedimentos. Este río glacial viaja cientos de kilómetros hacia el norte, esculpiendo a su paso uno de los cañones más impresionantes de Islandia, el Jökulsárgljúfur. Y justo en el corazón de este cañón, el río se encuentra con un precipicio monumental. Aquí es donde la magia, o mejor dicho, la física, ocurre. El agua se precipita 100 metros de ancho por un desnivel de 44 metros. Puede que 44 metros no suene a una altura récord si lo comparamos con otras cascadas famosas del mundo. Pero el secreto de Dettifoss no reside tanto en su altura, sino en su increíble volumen. En promedio, unos 193 metros cúbicos de agua se despeñan por el acantilado cada segundo. Para que te hagas una idea, eso es como si casi 200 coches de tamaño medio cayeran al abismo cada segundo. Pero esta cifra es solo el promedio. Durante las crecidas, especialmente en los cálidos días de verano cuando el deshielo glaciar se acelera, el caudal puede aumentar hasta unos asombrosos 600 metros cúbicos por segundo. Es este volumen descomunal lo que le otorga el título de la cascada más potente de Europa. La energía que libera es tan inmensa que el suelo a su alrededor vibra constantemente. Acercarse a Dettifoss es una experiencia sensorial completa. No solo la ves, la escuchas y, sobre todo, la sientes. Una de las primeras cosas que llama la atención al ver Dettifoss, aparte de su escala, es el color de sus aguas. Olvídate del azul cristalino o el blanco espumoso de otras cascadas. El agua del río Jökulsá-á-Fjöllum es de un color grisáceo, casi marrón. Este tono particular se debe a la enorme cantidad de sedimentos que el río arrastra desde su origen glaciar. El agua no es transparente porque está literalmente llena de limo, arena y arcilla, partículas erosionadas del lecho rocoso sobre el que se desliza el glaciar Vatnajökull. Esta carga de sedimentos le da al agua una apariencia densa y pesada, casi como si fuera cemento líquido precipitándose al vacío. El contraste entre esta agua turbia y la espuma blanca que se genera en la caída crea un espectáculo visual maravilloso, una paleta de colores terrosos que habla del viaje geológico del río. El rocío que la cascada proyecta al aire también está cargado con estas partículas. Cuando el sol brilla, es común que se formen arcoíris dobles o incluso triples sobre el cañón, pero estos arcoíris tienen una cualidad especial, casi etérea, al filtrarse a través de la neblina grisácea. Una de las particularidades de Dettifoss es que se puede observar desde dos orillas completamente diferentes, y cada una ofrece una perspectiva única, casi como si fueran dos cascadas distintas. La orilla este es la más accesible para la mayoría de los vehículos y cuenta con una infraestructura más desarrollada. Desde aquí, los miradores te permiten acercarte increíblemente al borde de la cascada. Puedes sentir la vibración del suelo de manera intensa y el rocío es tan constante que es como estar en medio de una lluvia perpetua. La vista desde este lado es frontal y directa, permitiéndote apreciar toda la anchura de la cascada y la fuerza con la que el agua golpea la base del cañón. La orilla oeste, en cambio, es un poco más salvaje y el acceso puede ser más complicado, especialmente fuera de los meses de verano. Sin embargo, el esfuerzo tiene su recompensa. Desde este lado,
la perspectiva es más panorámica. Se puede observar no solo la caída de agua, sino también cómo el río se aproxima al precipicio y cómo el cañón se extiende a lo lejos. El rocío es menos intenso en esta orilla, lo que a menudo permite una visión más clara y la posibilidad de tomar fotografías sin que la lente se empape constantemente. Esta dualidad permite a los visitantes elegir su propia aventura y experimentar la cascada de maneras muy diferentes, una más íntima y visceral, y la otra más contemplativa y grandiosa. Podríamos pensar que un entorno tan violento y dominado por el agua y la roca sería un desierto biológico, pero la naturaleza siempre encuentra la manera de prosperar. El área alrededor de Dettifoss alberga un ecosistema maravilloso, perfectamente adaptado a estas condiciones extremas. La constante nube de rocío crea un microclima maravilloso en las inmediaciones de la cascada. Gracias a esta humedad perpetua, las rocas y el suelo cercanos están cubiertos por un manto verde de musgos y líquenes. Algunas de estas especies son increíblemente resistentes y son de las pocas plantas capaces de sobrevivir en un suelo tan húmedo y pobre en nutrientes. Si nos alejamos un poco del borde del cañón, encontramos una vegetación más diversa, con pequeños arbustos y flores silvestres que aprovechan el corto verano ártico para florecer. Estas plantas, a su vez, dan sustento a diversas especies de insectos. Y donde hay insectos, hay aves. En los acantilados del cañón Jökulsárgljúfur anidan varias especies de aves, como el fulmar boreal o el escribano nival. Estas aves han encontrado en las repisas rocosas un lugar seguro para criar a sus polluelos, lejos de los depredadores terrestres. Se les puede ver a menudo planeando sobre el cañón, utilizando las corrientes de aire generadas por la propia cascada. Es un ecosistema delicado y tenaz, un testimonio de la resiliencia de la vida en uno de los escenarios más dinámicos de la Tierra. Dettifoss no es una formación estática, es el resultado y el motor de un proceso geológico que sigue activo hoy en día. El cañón Jökulsárgljúfur no fue creado de la noche a la mañana. Se cree que su formación se debe a una serie de inundaciones glaciares catastróficas, conocidas como Jökullaups. Estos eventos ocurren cuando el agua acumulada bajo el glaciar, a menudo debido a la actividad volcánica subglacial, se libera de forma súbita y violenta. Imagina un volumen de agua equivalente a un gran río liberado en cuestión de horas, arrasando todo a su paso con una fuerza inimaginable. Fueron varias de estas inundaciones masivas, ocurridas hace miles de años, las que excavaron la mayor parte del cañón que vemos hoy. Y el proceso de erosión continúa. La propia cascada de Dettifoss está retrocediendo lentamente río arriba. Cada segundo, la fuerza del agua arranca pequeñas partículas de la roca basáltica del precipicio. Es un proceso increíblemente lento desde nuestra perspectiva humana, quizás unos pocos centímetros por año, pero en la escala de tiempo geológico, significa que la cascada está migrando, rediseñando constantemente el paisaje. Además, Dettifoss no está sola. Forma parte de una cadena de cascadas en el río Jökulsá á Fjöllum. 1 kilómetro río arriba se encuentra Selfoss, una cascada más ancha pero menos alta, y unos 2 kilómetros río abajo encontramos a Hafragilsfoss, que se precipita en una parte más amplia y dramática del cañón. Juntas, estas tres cascadas cuentan una historia continua de erosión y poder fluvial. Así que la próxima vez que pienses en las grandes maravillas naturales, recuerda en un lugar tan bonito que ha sido apodado la corona del continente. Hablamos del Parque Nacional de los Glaciares, en el estado de Montana, Estados Unidos. Este no es solo un parque, es una obra maestra de la naturaleza esculpida a lo largo del tiempo. Un lugar donde picos montañosos desgarrados por el hielo perforan el cielo, lagos de un azul irreal reflejan un mundo prístino y la vida salvaje deambula libre, tal como lo ha hecho durante milenios. Pero este paraíso alpino guarda una historia urgente, una historia escrita en el hielo que se desvanece. En los próximos minutos, vamos a recorrer sus caminos legendarios, maravillarnos con su increíble biodiversidad y descubrir por qué este tesoro natural es tan precioso y frágil. Así que ajusten sus botas de montaña, porque el viaje a la corona del continente comienza ahora. Para comprender la grandiosidad del Parque Nacional de los Glaciares, debemos retroceder en el tiempo, a la última edad de hielo. Imaginen gigantescas masas de hielo, de hasta 1 kilómetro de espesor, avanzando y retrocediendo por este paisaje. No eran fuerzas destructivas, sino escultores pacientes y poderosos.
Estos glaciares actuaron como enormes excavadoras, tallando valles anchos en forma de U, cincelando crestas afiladas como cuchillos, conocidas como aretes, y esculpiendo picos piramidales llamados horns. El icónico Monte Reynolds o el Pico Clements son ejemplos perfectos de este arte glacial. Cuando los glaciares se retiraron, dejaron atrás un paisaje transformado. Obstruyeron valles con montones de rocas y escombros, creando presas naturales que se llenaron con el agua del deshielo. ¿El resultado? Los más de 700 lagos que salpican el parque, cada uno con un color que desafía la imaginación. El color turquesa o esmeralda tan característico de lagos como el lago McDonald o el lago St. Mary no es magia, es geología en acción. El agua del deshielo de los glaciares actuales arrastra partículas de roca finamente molidas, conocidas como harina de roca o limo glaciar. Estas partículas son tan ligeras que permanecen suspendidas en el agua y, cuando la luz del sol las atraviesa, absorben y dispersan la luz de tal manera que reflejan tonos vibrantes de azul y verde. Es, literalmente, agua teñida por la montaña. No se puede hablar del Parque Nacional de los Glaciares sin mencionar una de las obras de ingeniería más espectaculares de Norteamérica, la carretera Going to the Sun. Este no es un simple camino para ir del punto al B. Es una experiencia en sí misma, un viaje de 80 kilómetros que serpentea a través del corazón del parque. Construida a lo largo de 2 décadas y finalizada en 1932, esta carretera es una maravilla para observar el paisaje. Se aferra a las laderas de las montañas, cruza túneles excavados en roca sólida y ofrece vistas que te obligan a detenerte a cada curva. El punto más alto de la carretera es el Paso Logan, a una altitud de 2026 metros. Desde aquí, las vistas son simplemente sublimes. Un panorama de 360 grados de praderas alpinas repletas de flores silvestres y picos nevados que se extienden hasta donde alcanza la vista. Abrir esta carretera cada año es una tarea monumental. Equipos de limpieza de nieve se enfrentan a muros de hasta 25 metros de altura. Es una batalla anual contra la naturaleza que permite a millones de visitantes acceder a un mundo que, de otro modo, sería inaccesible para la mayoría. Recorrer la Going to the Sun Road es como hacer un corte transversal del parque, ascendiendo desde los valles boscosos hasta la tundra alpina, observando cómo el ecosistema cambia con cada metro de altitud. El Parque Nacional de los Glaciares es mucho más que paisajes imponentes y carreteras infinitas, es un ecosistema vibrante y notablemente intacto. Al estar conectado con áreas salvajes de Canadá, forma parte de un corredor biológico crucial, un área lo suficientemente grande como para albergar a las especies más emblemáticas de las montañas rocosas. Este es uno de los pocos lugares en los Estados Unidos contiguos donde las poblaciones de osos grizzly y osos negros prosperan. Ver a un oso grizzly buscando bayas en una ladera es un recordatorio humilde y poderoso de que estamos en su territorio. El parque también es hogar de pumas, linces, y manadas de alces y ciervos mulos. Pero quizás el habitante más icónico de las alturas es la cabra montesa. Con su pelaje blanco y su increíble habilidad para escalar acantilados casi verticales, estas criaturas son el símbolo de la tenacidad alpina. A menudo se les puede ver en las cornisas rocosas cerca del Paso Logan, desafiando la gravedad con una facilidad asombrosa. Sus pezuñas especializadas, con una almohadilla interna blanda y un borde exterior duro, les proporcionan un agarre excepcional en las rocas más precarias. El parque también es un paraíso para las aves, con más de 260 especies registradas, desde la majestuosa águila calva que pesca en los lagos hasta el pequeño pinzón montano que revolotea en los bosques de coníferas. Es un ecosistema completo y complejo, funcionando de la misma manera que lo ha hecho durante siglos. Llegamos a un punto crucial y agridulce en nuestra exploración. El parque lleva el nombre de los glaciares, pero, irónicamente, estas masas de hielo están desapareciendo a un ritmo alarmante. A finales del siglo XIX, cuando el parque fue explorado por primera vez, se estima que había alrededor de 150 glaciares. Hoy, ese número se ha reducido a menos de 25. Y los que quedan son una sombra de lo que fueron, habiendo perdido, en promedio, más del 40% de su área desde mediados del siglo XX. Glaciares como el glaciar Grinnell, uno de los más famosos y estudiados del parque, se han retirado drásticamente. Las fotografías históricas comparadas con las actuales muestran un cambio impactante.
Donde antes había un mar de hielo blanco y azul, ahora hay un lago cada vez más grande con algunos icebergs flotantes, alimentado por un glaciar mucho más pequeño y delgado. La desaparición de estos glaciares no es solo una pérdida estética. Son una parte fundamental del ecosistema del parque. Actúan como reservorios de agua, liberándola lentamente durante los cálidos y secos meses de verano. Esta agua fría alimenta los ríos y arroyos, manteniendo las temperaturas bajas, lo cual es vital para muchas especies de peces e insectos acuáticos, como la trucha de agallas cortadas. A medida que los glaciares se encogen, el caudal de los arroyos en verano disminuye y la temperatura del agua aumenta, lo que pone en riesgo a todo el ecosistema acuático. La situación de los glaciares en el Parque Nacional de los Glaciares es un indicador visible y directo de los cambios que están ocurriendo en el clima de nuestro mundo. Dejando a un lado este panorama, el parque cuenta con más de 1.100 kilómetros de senderos, es un verdadero paraíso para los amantes del senderismo. Hay rutas para todos los niveles, desde paseos sencillos por la orilla de un lago hasta ascensos desafiantes que requieren días de travesía. Uno de los senderos más populares es el que conduce al lago Avalanche. Es una caminata relativamente fácil a través de un exuberante bosque de cedros y cicutas, que termina en un lago espectacular alimentado por múltiples cascadas que caen desde las alturas del glaciar Sperry. Para los más aventureros, el sendero del Highline Trail ofrece una de las experiencias más inolvidables. Este sendero, que comienza en el paso Logan, se talla literalmente en la pared de una montaña, siguiendo la divisoria continental. Durante varios kilómetros, caminas por una cornisa estrecha con vistas vertiginosas del valle y la carretera Going to the Sun muy por debajo. Es una caminata que pone a prueba los nervios, pero que recompensa con paisajes que parecen sacados de otro mundo. Cada sendero te sumerge en un aspecto diferente del parque, ya sea un denso bosque, una pradera alpina cubierta de flores o la orilla de un lago glaciar. Es la mejor manera de desconectarse del mundo y conectar directamente con la esencia salvaje del. Piensa por un momento en un lugar donde la tierra se hincha en miles de montículos casi idénticos, como si un gigante hubiera esparcido miles de besos de chocolate sobre una llanura interminable. Donde las formas son tan perfectas, tan cónicas y uniformes que parecen artificiales. Esta no es la obra de ninguna civilización perdida. Es una obra maestra de la naturaleza, esculpida a lo largo de millones de años por las fuerzas más fundamentales de nuestro mundo. Hoy viajamos hasta la isla de Bohol, en Filipinas, para desentrañar el misterio de uno de los paisajes más extraños y maravillosos del mundo, las colinas de chocolate. Su nombre proviene de la asombrosa transformación que sufren cada año, en ciertas épocas realmente parecen de chocolate. Pero ¿cómo llegaron a existir? ¿Qué proceso geológico pudo crear más de 1.200 colinas de forma tan peculiar? Prepárate, porque la historia detrás de estas colinas es una saga de océanos antiguos, placas tectónicas en colisión y el poder silencioso y paciente del agua. Vamos a dejar de lado las leyendas y a sumergirnos en la pura y asombrosa ciencia que esculpió este lugar maravilloso. Para entender el origen de las colinas de chocolate, nuestro viaje debe comenzar en un lugar que hoy ya no existe. Un mar tropical poco profundo. Hace millones de años, durante el período Plioceno, el área que hoy ocupa la isla de Bohol estaba completamente sumergida bajo el océano. Este mar era un ecosistema vibrante, rebosante de vida. Imagina corales construyendo sus complejos esqueletos, incontables moluscos y almejas protegidos por sus conchas, y miles de millones de microorganismos marinos, como las foraminíferas, viviendo y muriendo en estas aguas cálidas. Durante incontables generaciones, al final de su ciclo de vida, los restos de estos organismos, compuestos principalmente de carbonato de calcio, se hundían lentamente hasta el fondo marino. Capa tras capa, estos sedimentos orgánicos se acumularon en el lecho del océano. Con el tiempo, el inmenso peso del agua y de las capas superiores de sedimento comenzó a ejercer una presión colosal. Este proceso de compactación y cementación transformó lentamente los restos de vida marina en una roca sólida y porosa. Así nació la materia prima de nuestras colinas. Una gruesa y extensa plataforma de piedra caliza. El escenario estaba listo, pero la estrella del espectáculo aún no había aparecido en escena. Faltaba la fuerza que revelaría esta creación submarina al mundo. Aquí es donde la historia da un giro dramático. La superficie de nuestro mundo no es una cáscara estática,
Es un rompecabezas dinámico de placas tectónicas que se mueven, chocan y se deslizan constantemente. Hace unos pocos millones de años, una colisión tectónica de proporciones monumentales comenzó a ocurrir bajo el mar de Filipinas. La placa euroasiática y la placa del mar de Filipinas iniciaron un lento pero imparable proceso de convergencia. Esta colisión provocó que la corteza terrestre en la región se arrugara y se fracturara. La inmensa plataforma de piedra caliza, que se había formado pacíficamente en el fondo del mar, fue empujada hacia arriba con una fuerza titánica. Lentamente, a lo largo de milenios, lo que una vez fue un lecho marino emergió de las olas, goteando agua salada y exponía N2 por primera vez al aire, al viento y a la lluvia. La isla de Bohol había nacido. Este levantamiento no fue un evento suave. La plataforma de piedra caliza se fracturó y agrietó en el proceso, creando una red de fisuras y debilidades en toda su superficie. Estas grietas serían las futuras avenidas por las que la naturaleza comenzaría su obra de arte más paciente. La tela estaba tendida, y ahora, los elementos tomarían el pincel. Con la plataforma de piedra caliza ahora expuesta a la atmósfera, un nuevo agente entró en juego: el agua. Pero no cualquier agua. La lluvia, al caer a través de la atmósfera, absorbe dióxido de carbono, volviéndose ligeramente ácida. Esta débil solución de ácido carbónico es inofensiva para nosotros, pero para la piedra caliza, que es esencialmente carbonato de calcio, es un solvente increíblemente eficaz. Este proceso químico se conoce como disolución, y es el corazón de la formación de los paisajes kársticos, de los cuales las colinas de chocolate son un ejemplo espectacular. La lluvia ácida comenzó a filtrarse en las grietas y fisuras de la recién elevada plataforma de piedra caliza. Gota a gota, siglo tras siglo, el agua disolvía la roca, ensanchando las fisuras y creando canales subterráneos. Lo que comenzó como pequeñas grietas se convirtió en arroyos subterráneos, y estos arroyos, con el tiempo, excavaron enormes cuevas y sistemas de cavernas dentro de la meseta de piedra caliza. Bohol se convirtió, literalmente, en un queso suizo geológico, sólido en la superficie pero perforada por una laberíntica red de pasajes y cámaras subterráneas. A medida que estas cavernas subterráneas crecían en tamaño, sus techos se volvían cada vez más inestables. Eventualmente, incapaces de soportar su propio peso y el de la roca superior, colapsaron. Imagina cientos de estos colapsos ocurriendo por toda la meseta. Cuando el techo de una gran cueva se derrumbaba, dejaba atrás un sumidero o una depresión. Y los terrenos más resistentes que quedaban entre estos sumideros y valles de colapso son lo que vemos hoy como las colinas. Este tipo de topografía tiene un nombre específico: karst cónico o cockpit karst. Las colinas son los conos, y los valles planos o depresiones entre ellas, conocidos como cockpits, son los restos de los sistemas de cuevas colapsados. El agua de la lluvia, ahora fluyendo por la superficie, continuó su trabajo, suavizando los bordes de estas colinas residuales, erosionando sus lados de manera uniforme y dándoles esa forma cónica tan distintiva y suave que las caracteriza. La increíble regularidad en su forma y tamaño se debe en gran parte a la composición homogénea de la piedra caliza y a los patrones consistentes de la erosión hídrica a lo largo del tiempo. Hemos viajado desde el fondo del mar hasta las cimas de estas colinas, pero nos falta responder la pregunta clave: ¿por qué de chocolate? La respuesta no está en la geología, sino en la biología y el clima. Si observas de cerca las colinas, notarás que no están cubiertas por un denso bosque tropical, a diferencia de las tierras bajas que las rodean. La capa de suelo sobre la piedra caliza es delgada y no retiene bien el agua. Por ello, solo unas pocas especies de vegetación muy resistente pueden prosperar aquí, principalmente pastos duros y fibrosos como la hierba cogón. Filipinas tiene dos estaciones muy marcadas: la estación lluviosa y la estación seca. Durante la temporada de lluvias, que va aproximadamente de junio a noviembre, las colinas se cubren de un manto de hierba de un verde intenso y vibrante. El paisaje es exuberante y lleno de vida. Pero cuando llega la estación seca, todo cambia. La falta de lluvia somete a la vegetación a un estrés hídrico extremo. Para sobrevivir, la hierba entra en un estado de latencia. Deja de producir clorofilia, el pigmento verde responsable de la fotosíntesis. A medida que la clorofilia se descompone, otros pigmentos presentes en las hojas,
que estaban enmascarados por el verde, se hacen visibles. El resultado es que la hierba adquiere un profundo y rico color marrón. Multiplica este efecto por más de 1200 colinas, y el paisaje entero se transforma en un mar de conos de color chocolate que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es esta transformación estacional, un ciclo puramente biológico impulsado por el clima, lo que le da a este maravilloso accidente geológico su nombre tan apetitoso y memorable. Y así, el rompecabezas está completo. Las colinas de chocolate no son un misterio inexplicable, sino el resultado final de una increíble secuencia de eventos naturales. Todo comienza con la vida y la muerte en un antiguo océano, que construye pacientemente la base de piedra caliza. Luego, la fuerza bruta de la tectónica de placas eleva este lienzo submarino hacia el cielo. A continuación, la química sutil del agua de lluvia se convierte en la herramienta del escultor, disolviendo y tallando la roca durante eones para dar forma a las colinas. Y finalmente, la biología de la vegetación local, en respuesta al ciclo climático anual, proporciona el toque final de color que le da nombre y fama mundial. Las colinas de chocolate son un poderoso recordatorio de que los paisajes más asombrosos de nuestro mundo son a menudo producto del tiempo profundo y de la interacción persistente de fuerzas. Naturaleza siempre tiene diferentes maneras de prosperar y lo que vamos a ver es un vivo ejemplo de ello. Hoy, vamos a explorar uno de los cuerpos de agua más maravillosos y paradójicos de nuestro mundo. Un lugar cuyo nombre evoca un color que rara vez muestra, un mar que en realidad es un océano en construcción, y un ecosistema que guarda en sus profundidades la esperanza para el futuro de la vida marina. Hablamos del impresionante Mar Rojo. A simple vista, sus aguas son de un azul cobalto increíblemente intenso, que contrasta con los desiertos ocres que lo rodean. Entonces, ¿de dónde viene su enigmático nombre? ¿Y cómo es posible que en este rincón del Munso, la Tierra se esté literalmente partiendo en dos para dar a luz a un nuevo océano? Olvida todo lo que crees saber. En los próximos minutos, vamos a sumergirnos en la ciencia del Mar Rojo. Descubriremos su violento origen geológico, resolveremos el misterio de su color, y exploraremos por qué sus asombrosos habitantes marinos son considerados por los científicos como auténticos supervivientes del futuro. Prepárate para un viaje a las profundidades de una maravilla natural en plena creación. Nuestra historia no comienza con agua, sino con fuego y una fuerza tectónica monumental. El Mar Rojo ocupa una ubicación geológica única. Se asienta sobre una de las grietas más activas de la corteza terrestre, el Gran Valle del Rift. Este es un lugar donde las placas tectónicas no chocan, sino que se separan. Hace unos 30 millones de años, la placa arábiga y la placa africana comenzaron un lento pero imparable proceso de separación. La corteza terrestre empezó a estirarse, a adelgazarse y a fracturarse, como si una cicatriz inmensa se abriera sobre la superficie del mundo. A medida que la Tierra se separaba, el suelo se hundió, creando una profunda y alargada depresión o fosa tectónica. En el fondo de esta fosa, la actividad volcánica era intensa. El magma del manto terrestre ascendía, creando nuevo suelo oceánico. Este proceso, conocido como expansión del fondo marino, es exactamente el mismo que dio origen al Océano Atlántico, solo que aquí lo estamos viendo en sus etapas iniciales. Por eso, los geólogos no consideran al Mar Rojo simplemente un mar, sino un océano embrionario. Hace unos 5 millones de años, esta fosa se había hundido lo suficiente como para que las aguas del Océano Índico, a través del estrecho de Bab el-Mandeb en el sur, se precipitaran y la inundaran por completo. Así nació el Mar Rojo. Y el proceso no se ha detenido. La península arábiga y África se siguen separando a un ritmo de 1 a 2 centímetros por año. Si esta danza tectónica continúa, dentro de decenas de millones de años, el Mar Rojo se habrá ensanchado hasta convertirse en un océano tan vasto como cualquiera de los que conocemos hoy. Justo en su centro, en la llamada fosa axial, nuevo material volcánico sigue emergiendo, construyendo activamente el suelo del océano del mañana. Ahora, abordemos el enigma principal. Si es un océano naciente de aguas azules, ¿por qué lo llamamos Mar Rojo? La respuesta no está en la geología, sino en la biología microscópica. El nombre se atribuye a un fenómeno natural espectacular pero intermitente. El responsable es un tipo de cianobacteria, un organismo fotosintético diminuto llamado Trichodesmium erythraeum.
A menudo se le conoce como aserrín de mar por su apariencia al agruparse. En ciertas épocas del año, cuando la temperatura del agua y la concentración de nutrientes son las ideales, estas cianobacterias experimentan una explosión demográfica. Se reproducen a una velocidad asombrosa, formando enormes y densas floraciones o bloms que pueden cubrir cientos de kilómetros cuadrados en la superficie del mar. Mientras están vivas, estas colonias pueden tener un color verdoso o amarillento. Sin embargo, el verdadero espectáculo cromático ocurre cuando la floración llega a su fin. Al morir, los miles de millones de células de Trichodesmium se descomponen y liberan un torrente de sus pigmentos internos. Uno de ellos, un pigmento rojo llamado ficoeritrina, tiñe el agua superficial de un característico color marrón rojizo. Imagina a los antiguos navegantes encontrándose con estas gigantescas manchas rojas flotando en el mar. Es la explicación científica más aceptada para el origen de su nombre. No es que el mar sea rojo, sino que, en ocasiones, se viste de rojo gracias a la vida y muerte de estos maravillosos microorganismos. Más allá de su nombre, el Mar Rojo es un laboratorio de condiciones extremas. Es uno de los cuerpos de agua más salinos del mundo. Esto se debe a una combinación de factores. Primero, tiene una conexión muy limitada con el Océano Índico, lo que restringe el intercambio de agua. Segundo, casi no recibe aporte de agua dulce, ya que no hay ríos importantes que desemboquen en él. Y tercero, está flanqueado por desiertos, lo que provoca una tasa de evaporación altísima bajo el sol abrasador. A medida que el agua se evapora, la sal se queda, concentrándose cada vez más. Sus temperaturas también son inusuales. No solo es cálido en la superficie, sino que sus aguas profundas son significativamente más cálidas que las de otros océanos. Pero lo más extraño se encuentra en su lecho marino. Allí existen fosas de salmuera caliente. Son depresiones llenas de un agua superdensa y extremadamente salada, calentada por la actividad geotérmica de la corteza terrestre. Estas piscinas de salmuera, con temperaturas que superan los 70 grados Celsius y cargadas de metales pesados, son letales para la mayoría de la vida marina. Sin embargo, albergan comunidades de microorganismos extremófilos que prosperan en condiciones que parecen sacadas de otro mundo. Pero la verdadera joya del Mar Rojo, su tesoro biológico más preciado, son sus arrecifes de coral. Se extienden por casi 2000 kilómetros y son un hervidero de biodiversidad. Pero lo que los hace verdaderamente especiales es su increíble resiliencia. Son, en esencia, supercorales. En un mundo donde el aumento de la temperatura de los océanos está causando el blanqueamiento y la muerte masiva de corales, los arrecifes del Mar Rojo parecen inmunes. ¿Cuál es su secreto? La respuesta, una vez más, está en su pasado geológico y evolutivo. Al final de la última edad de hielo, cuando el nivel del mar subió, los corales que recolonizaron el Mar Rojo tuvieron que pasar por un filtro ambiental extremo, el estrecho de Bab el-Mandeb. Las aguas en este punto de entrada sur son, y eran, mucho más cálidas y salinas que las del Océano Índico. Solo las larvas de coral que ya poseían una tolerancia genética al calor extremo pudieron sobrevivir a este viaje y establecerse en el interior del mar. Este proceso actuó como un cuello de botella evolutivo. A lo largo de generaciones, seleccionó naturalmente a las variedades de coral más termorresistentes. Como resultado, los corales del norte del Mar Rojo viven hoy en aguas que están muy por debajo de su umbral máximo de tolerancia al calor. Pueden soportar olas de calor que devastarían arrecifes en el Caribe o en la Gran Barrera de Coral australiana. Por esta razón, los biólogos marinos consideran al Mar Rojo un laboratorio natural único, un lugar donde podemos estudiar cómo podrían sobrevivir los corales en los océanos del futuro y, quizás, encontrar claves para ayudar a restaurar otros arrecifes en peligro. Esta condición de mar semicerrado también ha fomentado un alto nivel de endemismo. Alrededor del 10% de las más de 1.200 especies de peces y el 10% de las 300 especies de coral duro que habitan aquí, no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Han evolucionado en relativo aislamiento, adaptándose a las condiciones únicas de este océano incipiente. En conclusión, el Mar Rojo es mucho más que una simple extensión de agua salada con un nombre curioso. Es un sistema dinámico y en constante evolución. Es una ventana directa a las fuerzas tectónicas que moldean la faz de nuestro mundo, un lugar donde podemos ver nacer un océano en tiempo geológico real.
Es un ecosistema forjado en condiciones extremas, que ha dado lugar a una de las comunidades de coral más resistentes y esperanzadoras del mundo. Un recordatorio de que la vida, incluso en sus formas más delicadas, posee una asombrosa capacidad de adaptación. El Mar Rojo no es solo un capítulo en la historia de la Tierra, es una página que se está escribiendo justo ahora, ante nuestros ojos. Hoy nos embarcamos en un viaje épico a uno de los lugares más salvajes y majestuosos del mundo, el Parque Nacional y Reserva Denali, en el corazón de Alaska. Preparaos para descubrir un mundo donde la naturaleza reina con una fuerza y belleza que desafían la imaginación. ¿Listos para sentir la llamada de lo salvaje? Comencemos por el gigante que da nombre a todo, Denali. Esta no es una montaña cualquiera. Con sus imponentes 6.190 metros sobre el nivel del mar, Denali no solo es el pico más alto de América del Norte, sino que también ostenta una de las mayores prominencias verticales del mundo. La base de la montaña se asienta en una meseta de unos 600 metros, lo que significa que se eleva verticalmente casi 5.500 metros. Es una pared de roca y hielo que parece arañar el cielo. Su masa es tan colosal que crea su propio microclima, con tormentas feroces y temperaturas que pueden desplomarse a niveles inconcebibles. Geológicamente hablando, Denali es relativamente joven. Forma parte de la cordillera de Alaska, un arco montañoso que es el resultado de la colisión de la placa tectónica del Pacífico con la placa de América del Norte. Esta actividad tectónica sigue activa y la cordillera, incluido Denali, continúa elevándose lentamente, unos pocos milímetros cada año. Es como ver la creación de una maravilla natural en cámara ultralenta. Pero Denali, el parque. El parque es mucho más que su montaña homónima. Se extiende por más de 2,4 millones de hectáreas, un área más grande que algunos países. Es un vasto laboratorio natural donde los ecosistemas se entrelazan de maneras deslumbrantes. En las zonas más bajas encontramos la taiga, también conocida como bosque boreal. Este es un reino de coníferas resistentes como el abeto blanco y el pino negro, árboles adaptados a inviernos largos y brutales y veranos cortos pero intensos. El suelo aquí a menudo está cubierto por una gruesa capa de musgo y líquenes, creando una alfombra natural que amortigua cada paso. A medida que ascendemos en altitud, la taiga da paso a la tundra. Primero, la tundra arbustiva, con sauces y abedules enanos que se aferran a la vida, creciendo pegados al suelo para escapar de los vientos helados. Y más arriba aún, la tundra alpina, un paisaje aparentemente desolado, pero increíblemente vibrante. Aquí solo las plantas más resistentes pueden sobrevivir. Pequeñas flores silvestres que explotan en color durante el breve verano, musgos, líquenes y pastos que forman cojines compactos. Una característica clave de gran parte de Denali es el permafrost, una capa de suelo permanentemente congelado que yace bajo la superficie activa. Este permafrost tiene un impacto profundo en el drenaje del agua, la vegetación y la forma del paisaje, creando humedales y lagos termocársticos cuando se derrite irregularmente. Y por supuesto no podemos hablar de un paisaje como Denali sin mencionar sus glaciares. Cerca del 16% del parque está cubierto de hielo y nieve perpetua. Hay cientos de glaciares, algunos pequeños y escondidos en circos montañosos, y otros, como el glaciar Cajiltna, que se extienden por decenas de kilómetros, verdaderos ríos de hielo que fluyen lentamente, tallando valles y transportando enormes cantidades de roca y sedimento. Su agua de deshielo alimenta los numerosos ríos trenzados del parque, que serpentean a través de amplias llanuras de grava, cambiando constantemente su curso. Ahora, hablemos de los habitantes más famosos de Denali, su increíble fauna. Este parque es uno de los mejores lugares del mundo para observar grandes mamíferos en su hábitat natural. Y aquí encontramos a los llamados 5 grandes de Alaska. Primero, el imponente oso grizzly. Estos omnívoros masivos, que pueden pesar hasta 360 kilos o más, deambulan por la taiga y la tundra en busca de bayas, raíces, pequeños mamíferos y, ocasionalmente, carroña o presas más grandes como el caribú o el alce. Ver a un grizzly en Denali es una experiencia que infunde un profundo respeto por la naturaleza salvaje. Su capacidad para sobrevivir a los duros inviernos hibernando durante meses es una adaptación asombrosa. Luego está el alce, el miembro más grande de la familia de los cérvidos. Los machos, con sus enormes astas palmeadas que pueden llegar a pesar hasta 30 kilos y medir casi 2 metros de ancho,
son una vista espectacular. Se alimentan de sauces, abedules y plantas acuáticas, y a menudo se les ve vadeando en los lagos y estanques del parque. El caribú es otro ícono de Denali. Estos renos salvajes son conocidos por sus migraciones estacionales, moviéndose en grandes manadas entre sus áreas de alimentación de verano e invierno. Tanto machos como hembras desarrollan astas, aunque las de los machos son mucho más grandes y elaboradas. Están perfectamente adaptados al frío, con un pelaje denso y hueco que proporciona un excelente aislamiento, y pezuñas anchas que actúan como raquetas de nieve. Elevándose en las laderas rocosas y los acantilados, encontramos a la elegante oveja de Dal. Con su pelaje blanco níveo, son maestras del camuflaje en los paisajes nevados y rocosos. Los machos, conocidos como carneros, poseen impresionantes cuernos curvados en espiral que utilizan en espectaculares combates durante la época de celo. Su agilidad para moverse por terrenos casi verticales es simplemente asombrosa. Y finalmente el esquivo lobo. Estos inteligentes depredadores sociales son cruciales para mantener el equilibrio del ecosistema de Denali. Cazan en manadas, cooperando para abatir presas como caribúes, alces y ovejas de Dal. Observar una manada de lobos en acción es un raro privilegio y un recordatorio del complejo entramado de la vida en este parque. Su presencia indica un ecosistema saludable y completo. Y no olvidemos a las aves. Más de 160 especies de aves han sido registradas en Denali, muchas de ellas migratorias que viajan miles de kilómetros para aprovechar la abundancia de insectos y los largos días de luz del verano ártico para reproducirse. Desde el majestuoso águila real que planea sobre las cumbres hasta el pequeño pero resistente lagópodo alpino, un ave que cambia su plumaje de marrón, moteado en verano a blanco puro en invierno para camuflarse perfectamente. El canto de los zorzales y los gorriones llena el aire durante el breve pero intenso verano. La adaptación es la clave para la supervivencia en Denali. Las plantas, por ejemplo, tienen ciclos de vida increíblemente rápidos. Deben germinar, crecer, florecer y producir semillas en la corta ventana de tiempo del verano ártico. Muchas son perennes, almacenando energía en sus raíces para rebrotar rápidamente cuando la nieve se derrite. Los insectos también tienen estrategias asombrosas. Algunos mosquitos pueden sobrevivir al invierno congelados en el hielo. Otros producen una especie de anticongelante natural en sus cuerpos. Y cuando llega el verano, explotan en número, proporcionando una fuente vital de alimento para las aves migratorias. El agua es otro elemento fundamental. Los ríos glaciares cargados de limo fino, la llamada harina de roca, dan a las aguas un color lechoso distintivo. Estos sedimentos enriquecen las llanuras de inundación, aunque también presentan desafíos para la vida acuática. Peces como el tímalo ártico y varias especies de salmón han evolucionado para prosperar en estas aguas frías y a menudo turbias, completando ciclos de vida asombrosos que a menudo incluyen largas migraciones. La inmensidad del paisaje, la resistencia de su flora y fauna y la presencia imponente de la montaña más alta de América del Norte se combinan para crear una experiencia inolvidable. Denali no es solo un parque, es un santuario, un testimonio de la resiliencia de la vida y un recordatorio de la importancia de proteger estos últimos grandes espacios salvajes. Cada elemento, desde el microorganismo más pequeño en el suelo hasta el oso grizzly más grande, juega un papel en este intrincado en lo natural. Es un lugar que nos enseña sobre la adaptación, la interconexión y la belleza cruda y sin filtros del mundo natural. Así que, la próxima vez que piensen en la naturaleza en su forma más pura y grandiosa, recuerden Denali. Recuerden sus picos nevados, sus vastas tundras, sus bosques boreales y la increíble tenacidad de la vida que alberga. Y para dejarlos con una última chispa de curiosidad, ¿sabían que, debido a su alta latitud, Denali experimenta algunos de los cambios más extremos en la duración del día? En el solsticio de verano, el sol apenas se pone, ofreciendo casi 22 horas de luz diurna, mientras que en el solsticio de invierno la luz del día se reduce. Hoy nos embarcamos en un viaje espectacular a un rincón del planeta donde la naturaleza ha esculpido obras maestras de roca y la vida silvestre prospera a la sombra de una bulliciosa metrópolis. Abróchense los cinturones de la curiosidad porque vamos a adentrarnos en el impresionante Parque Nacional Bukhansan. Para empezar a dimensionar la maravilla de Bukhansan, es crucial entender su ubicación única. Situado justo al norte de Seúl, una de las megaciudades más grandes y densamente pobladas del mundo, este parque nacional se extiende por aproximadamente 80 kilómetros cuadrados. Un vasto santuario natural que sirve como un pulmón verde vital y un escape accesible para millones de personas.
Fue designado como el 15º Parque Nacional de Corea del Sur en 1983, un reconocimiento a su excepcional belleza paisajística y su importancia ecológica. Pensar que tan cerca del concreto y el acero, existe un mundo de crestas afiladas, bosques densos y arroyos cristalinos es, sencillamente, extraordinario. El corazón y el alma de Bukhansan son, sin duda, sus majestuosas formaciones de granito. La característica más distintiva del parque son sus picos. Pero, ¿cómo se formaron estas moles rocosas? Es una historia escrita en piedra, literalmente, a lo largo de millones de años. Estos picos son el resultado de la actividad volcánica. Hace unos 170 millones de años, durante el período Jurásico, grandes masas de magma fundido ascendieron desde las profundidades de la Tierra. En lugar de erupcionar violentamente, este magma se enfrió lentamente bajo la superficie, permitiendo la formación de cristales grandes y visibles, característicos del granito. Las formas espectaculares que vemos hoy, las cúpulas lisas, las agujas desafiantes y los acantilados verticales, son el resultado de la erosión diferencial y de la exfoliación, un proceso por el cual las capas externas de la roca se desprenden como las capas de una cebolla debido a la liberación de presión. Es como si la naturaleza hubiera estado esculpiendo pacientemente estas montañas durante eones. El Insubón, en particular, es famoso mundialmente entre los escaladores por sus paredes de granito casi verticales, ofreciendo rutas desafiantes y vistas incomparables. Es un testimonio de la dureza y la belleza inherente de esta roca ígnea. Bukhansan no es solo rocas imponentes, también es un ecosistema vibrante que alberga una sorprendente diversidad de vida vegetal. Los diferentes niveles de altitud y las variadas condiciones del terreno crean múltiples hábitats para una rica flora. Los bosques del parque están dominados por una mezcla de árboles de hoja caduca y coníferas. En las laderas más bajas, encontraremos robles, arces que en otoño pintan el paisaje con tonos dorados y rojizos, y carpes. A medida que ascendemos, los pinos comienzan a ser más prominentes, incluyendo el pino rojo coreano, aferrándose tenazmente a las grietas rocosas. Se han identificado más de 1,300 especies de plantas en el parque, lo que subraya su importancia como reservorio de biodiversidad vegetal. Esta riqueza no solo es estéticamente agradable, sino que también juega un papel crucial en el mantenimiento de la salud del ecosistema, proveyendo alimento y refugio para la fauna, y contribuyendo a la estabilidad del suelo y la calidad del agua. Y hablando de fauna, Bukhansan es el hogar de una variedad de animales que han encontrado refugio en sus montañas y valles, a pesar de la cercanía de la ciudad. Si bien los grandes mamíferos son más esquivos, el parque sustenta a una comunidad animal fascinante. Entre los mamíferos, es posible encontrar ardillas coreanas, conejos de campo, y con algo más de suerte, tejones y comadrejas. Se han realizado esfuerzos para reintroducir especies como el goral, una especie de caprino de montaña, aunque su avistamiento es raro. El parque es un paraíso para los observadores de aves. Se han registrado más de 100 especies de aves, incluyendo pájaros carpinteros como el pito negro, que resuena con su característico tamborileo en los troncos de los árboles, y diversas aves canoras que llenan el aire con sus melodías, especialmente durante la primavera y el verano. También se pueden observar aves rapaces patrullando los cielos en busca de presas. Los arroyos y pequeñas charcas del parque albergan anfibios como ranas y sapos, y una variedad de insectos acuáticos. La diversidad de insectos en general es notable, desde coloridas mariposas hasta escarabajos y otros invertebrados que son fundamentales para la polinización y el ciclo de nutrientes. Cada criatura, grande o pequeña, juega un papel en la intrincada red de vida de Bukhansan, contribuyendo a la salud y el equilibrio de este ecosistema montañoso. Es un recordatorio constante de la interconexión de todos los seres vivos. Una de las mejores maneras de experimentar la magnificencia de Bukhansan es a través de su extensa red de senderos. Hay rutas para todos los niveles, desde paseos suaves a lo largo de los valles hasta ascensos exigentes a los picos más altos. Estos senderos no solo ofrecen ejercicio y vistas espectaculares, sino que también nos permiten conectar íntimamente con el entorno natural. Caminar por ellos es sumergirse en un mundo de texturas, sonidos y olores. El murmullo del viento entre los árboles, el canto de los pájaros, el aroma de los pinos y la tierra húmeda.
Son experiencias sensoriales que rejuvenecen el espíritu. Muchos senderos siguen antiguos caminos o serpentean junto a arroyos de montaña, cuyas aguas a menudo forman pequeñas cascadas y pozas cristalinas, especialmente después de las lluvias. En algunos lugares, los senderos están equipados con escaleras y cuerdas para ayudar en los tramos más empinados, haciendo accesibles algunas de las cumbres más desafiantes para los excursionistas bien preparados. Es importante recordar que, al ser un parque tan popular, la gestión sostenible de los senderos es crucial para minimizar el impacto humano y preservar la belleza natural para las futuras generaciones. Más allá de su belleza escénica y sus oportunidades recreativas, el Parque Nacional Bukhansan desempeña un papel ecológico fundamental, especialmente para la cercana Seúl. Actúa como un gigantesco filtro de aire natural. Los vastos bosques del parque absorben dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos, liberando oxígeno fresco. En una megaciudad donde la calidad del aire puede ser una preocupación, la contribución de Bukhansan es invaluable. Sus cuencas hidrográficas son vitales para la recolección y purificación del agua. Los bosques ayudan a regular el flujo de agua, previniendo inundaciones repentinas y asegurando un suministro más constante a los arroyos y ríos que nacen en sus laderas. La vegetación y el suelo actúan como esponjas naturales, filtrando el agua antes de que llegue a los cursos inferiores. Además, es un refugio crucial para la biodiversidad. En un paisaje cada vez más fragmentado por el desarrollo urbano, parques como Bukhansan ofrecen santuarios donde las especies vegetales y animales pueden sobrevivir y prosperar. Protege corredores ecológicos y hábitats esenciales. Finalmente, Bukhansan ofrece beneficios inconmensurables para el bienestar humano. El acceso a espacios verdes y naturales tiene un impacto positivo demostrado en la salud física y mental. La oportunidad de escapar del estrés de la vida urbana y conectar con la naturaleza es un servicio ecosistémico de un valor incalculable. El Parque Nacional Bukhansan es, en definitiva, mucho más que un conjunto de montañas. Es una obra de arte geológica modelada por el tiempo, un santuario de vida silvestre vibrante, un pulmón verde para una vasta metrópolis y un espacio donde el espíritu humano puede reconectarse con el mundo natural. Desde sus imponentes picos de granito hasta la delicada flor que brota en el suelo del bosque, cada elemento de Bukhansan cuenta una historia de resiliencia, belleza y de profunda interconexión de la vida. Es un recordatorio de la importancia de proteger estos tesoros naturales, no solo por su valor intrínseco, sino por todo lo que nos ofrecen. Esperamos que este viaje virtual por Bukhansan los haya inspirado y maravillado tanto como a nosotros. La naturaleza tiene una forma increíble de sorprendernos y enseñarnos, y este parque es un claro ejemplo de ello. Y ahora, para ustedes, nuestros curiosos exploradores, ¿qué aspecto del Parque Nacional Bukhansan les ha parecido más fascinante? ¿La formación de sus gigantes de granito, la diversidad de su flora y fauna, o su papel como oasis natural? Hoy recorreremos un lugar donde la arena desafía las reglas de la geología y el agua luce un degradado de azules tan perfecto que parece pintado por un artista. Sus playas son únicas en el mundo y es porque tienen una particularidad que desafía lo que se conocía en cuanto a las playas y sus arenas. ¿Qué misterio se esconde? Vamos a desentrañar los secretos de uno de los tesoros naturales más deslumbrantes de nuestro mundo, Whitehaven Beach, en Australia. Ubicada en el corazón del archipiélago de las Whitsundays, en la costa de Queensland, Whitehaven Beach se extiende a lo largo de 7 majestuosos kilómetros. Pero esta no es una playa cualquiera. Los que visitan estas playas quedan asombrados ante su belleza. Es una experiencia única. Su arena es la protagonista de un misterio geológico que ha fascinado a científicos durante décadas. Olviden todo lo que creen saber sobre la arena común, la arena de playa que todos conocemos con su característico color amarillo o naranja. Imaginen un cristal de cuarzo, transparente y brillante. Ahora, imaginen ese cristal molido en partículas finísimas, casi como polvo. Eso es en esencia la arena de Whitehaven. Este altísimo contenido de sílice es el responsable de su icónico color blanco brillante, un blanco tan intenso que puede llegar a deslumbrar bajo el sol tropical. De hecho, es tan blanca que no retiene el calor. Mientras que en una playa convencional caminar descalzo al mediodía puede ser una prueba de resistencia, en Whitehaven la arena se mantiene sorprendentemente fresca al tacto, sin importar la intensidad del sol. Una maravilla de la termodinámica natural.
Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿De dónde vino toda esta sílice increíblemente pura? Los geólogos se han rascado la cabeza con esta pregunta durante mucho tiempo. Las rocas de las islas Whitsundays no tienen una composición que justifique la presencia de una arena tan pura. No hay una fuente local evidente. Esto ha llevado a una teoría que nos transporta a través de millones de años de historia geológica. La hipótesis más aceptada sugiere que esta arena no se originó aquí. En cambio, fue transportada a lo largo de eones por las corrientes oceánicas desde lugares lejanos. Se cree que las corrientes arrastraron granos de cuarzo desde el interior del continente, sometiéndolos a un larguísimo proceso de lavado y selección natural. Durante este viaje épico, que pudo durar millones de años, las partículas más débiles y las impurezas se fueron desintegrando y separando. Solo los granos de sílice más resistentes y puros sobrevivieron para finalmente depositarse en esta bahía protegida. Es como si el océano hubiera actuado como un gigantesco tamiz, seleccionando solo los mejores y más puros granos para crear esta obra maestra. La estructura de estos granos de arena es también única. Son extremadamente finos y redondeados, lo que les confiere una textura increíblemente suave, casi como la harina o el talco. Esta finura es la responsable de otro de los fenómenos característicos de Whitehaven, el sonido. Al caminar sobre la arena seca, la fricción entre los minúsculos granos de sílice produce un peculiar chirrido o crujido. Es una experiencia sensorial única. La playa literalmente canta a tu paso. Y la magia no termina en la orilla. Adentrémonos en el agua. Whitehaven Beach forma parte del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo. Las aguas que bañan sus costas son un espectáculo de tonalidades turquesa, aguamarina y azul profundo. Esta claridad y coloración se deben en parte a la blancura del fondo de sílice que refleja la luz del sol de una manera espectacular. Pero el verdadero corazón de este paraíso acuático late bajo la superficie. Al ser parte de un parque marino protegido, las aguas que rodean Whitehaven bullen de vida. Aunque la playa en sí no tiene un arrecife de coral pegado a la orilla, a poca distancia en barco se encuentran algunos de los jardines de coral más vibrantes y diversos del mundo. Estos ecosistemas submarinos son el hogar de una asombrosa variedad de especies. Corales de todas las formas y colores imaginables, corales cerebro que parecen laberintos vivientes, delicados corales abanico que se mecen con la corriente y corales cuerno de ciervo que forman intrincadas estructuras tridimensionales. Entre ellos nadan peces de colores tan intensos que parecen joyas en movimiento. El pez payaso, anidando tímidamente en las anémonas, el pez loro, con su pico robusto, mordisqueando el coral, y bancos de damiselas azules y amarillas que se mueven como una sola entidad. Y no solo peces pequeños. Las aguas de las Whitsundays son un importante corredor para especies más grandes. Es común avistar tortugas marinas, como la tortuga verde y la tortuga carey, deslizándose elegantemente por el agua en busca de pastos marinos o medusas para alimentarse. También es posible encontrar majestuosas mantarrayas, con su nado que parece un vuelo submarino, y diversas especies de rayas que se entierran en el fondo arenoso, dejando solo sus ojos al descubierto. Dependiendo de la época del año, los visitantes pueden ser testigos de uno de los espectáculos más grandiosos de la naturaleza, la migración de las ballenas jorobadas. Entre los meses de junio y septiembre, estas gigantes gentiles viajan desde las frías aguas de la Antártida hasta las cálidas y protegidas aguas de las Whitsundays para dar a luz y criar a sus ballenatos. Observaros a una madre y su cría jugando, o a un macho adulto saltando fuera del agua en una demostración de pura fuerza y energía, es una experiencia que simplemente te deja sin aliento. Volvamos a la playa porque hay una zona que lleva la belleza de Whitehaven a otro nivel. Hill Inlet. En el extremo norte de la playa, una ensenada crea un paisaje que parece de otro mundo. Aquí, con cada cambio de marea, las aguas turquesas y la arena blanca de sílice se entrelazan en un remolino hipnótico. La marea entrante empuja el agua y la arena hacia la ensenada, y la marea saliente las arrastra de nuevo hacia el mar, creando patrones efímeros y siempre cambiantes. Visto desde el mirador de Tongue Point, el panorama es absolutamente surrealista. Es una fusión de colores blancos y azules que se arremolinan en una danza perpetua, una pintura abstracta creada por las fuerzas de la naturaleza. Cada visita a Hill Inlet es única, porque el paisaje nunca es exactamente el mismo. La forma en que la luz del sol incide sobre los bancos de arena y los canales de agua crea una paleta de colores en constante cambio,
desde el blanco más puro hasta el azul más profundo, pasando por todos los tonos de turquesa imaginables. La vegetación que bordea la playa también juega un papel crucial en este ecosistema. A pesar de la pureza de la arena, que no es ideal para muchas plantas, una franja de bosque resistente ha logrado prosperar. Este bosque costero ayuda a estabilizar las dunas de arena y previene la erosión. En el dosel del bosque es posible escuchar el llamado de aves coloridas, como los loros arcoíris, y observar a las cacatúas de cresta de azufre. En el suelo del bosque, pequeños reptiles como lagartijas y eslizones se escabullen entre la hojarasca. Incluso podemos encontrar algunos mamíferos, como pequeños marsupiales que se aventuran cautelosamente al atardecer. Es un recordatorio de que incluso en un entorno dominado por la arena y el mar, la vida encuentra la manera de florecer en un equilibrio delicado. Este equilibrio es increíblemente frágil. La pureza de la arena de sílice la hace muy susceptible a las impurezas. Es por eso que las regulaciones para visitar Whitehaven Beach son tan estrictas. Todo lo que se lleva a la playa debe ser traído de vuelta. No se permite fumar y se insta a los visitantes a no llevarse ni un solo grano de arena como recuerdo, para preservar su composición única para las futuras generaciones. El estatus de parque nacional y parque marino garantiza que el impacto humano se mantenga al mínimo, protegiendo no solo la famosa arena, sino todo el ecosistema interconectado que la rodea. Así que, la próxima vez que vean una fotografía de Whitehaven Beach, recuerden que están mirando mucho más que una simple playa bonita. Están viendo el resultado final de un viaje geológico de millones de años, un filtro natural a escala oceánica que seleccionó los granos de arena más puros. Es un laboratorio natural, una obra de arte geológica y un santuario para la vida silvestre. Whitehaven Beach es la prueba de que, a veces, los procesos más lentos y pacientes de la naturaleza son los que crean la belleza más espectacular y duradera. Un tesoro blanco en un mar de zafiro que nos reembarcamos en un viaje a un lugar remoto. Un rincón del mundo donde la geología se convierte en arte puro, pintando paisajes que desafían nuestra imaginación. Prepárense para conocer el volcán Kelimutu, en la isla de Flores, Indonesia, y su tesoro más preciado. 3 lagos de cráter que cambian de color como si tuvieran vida propia. ¿Alguna vez han pensado en un lago que hoy es de un azul turquesa intenso y mañana se tiñe de un verde esmeralda, o incluso de un rojo sangre o un negro profundo? Parece magia, ¿verdad? Pues en Kelimutu, esta magia es una asombrosa demostración del poder y la complejidad de los procesos geológicos y químicos de nuestro mundo. El volcán Kelimutu en sí mismo es una imponente estructura geológica, parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, esa vasta zona de intensa actividad sísmica y volcánica que rodea el océano. Pero lo que lo hace verdaderamente especial a nivel mundial son estos 3 lagos vecinos, cada uno con una sorprendente capacidad para transformarse. Los nombres locales de estos lagos son Tiguatambupu, Tigunuamuricoo y Fai y Tiguatapolo. Aunque sus nombres evocan antiguas historias, nosotros nos centraremos en la ciencia que los hace tan espectaculares. Imaginen la escena. 3 cuencos acuáticos, anidados en la cima de un volcán, cada uno brillando con un matiz distinto y, a veces, radicalmente diferente al de sus compañeros. Y no solo eso, sino que estos colores no son estáticos. Varían con el tiempo, a veces en cuestión de meses o años, ofreciendo un espectáculo natural en constante evolución. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Qué fuerzas de la naturaleza orquestan esta increíble paleta de colores? La respuesta, como suele suceder en nuestro mundo, se encuentra en una maravillosa interacción de elementos. La clave está en la química del agua, de los lagos, profundamente influenciada por la actividad volcánica subyacente. Pensemos en el Kelimutu como un laboratorio geológico gigante. Desde las profundidades del volcán emanan gases como el dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno. Estos gases, al entrar en contacto con el agua de los lagos, reaccionan y la acidifican. Esta agua ácida es como un solvente poderoso. Comienza a disolver los minerales presentes en las rocas volcánicas que forman las paredes y el lecho de los cráteres. Hierro, manganeso, azufre y otros elementos se lixivian, es decir, se extraen de las rocas y se incorporan al agua de los lagos en diferentes concentraciones. Y es aquí donde comienza la verdadera magia del color. Los distintos minerales disueltos y su estado de oxidación son los responsables directos de la amplia gama de tonalidades que podemos observar.
Piensen en ello como si cada lago fuera una gigantesca probeta donde se están llevando a cabo complejas reacciones químicas. La continua actividad fumarólica actúa como un suministro constante de reactivos. Pequeños cambios en la cantidad o composición de estos gases, o en la tasa a la que se disuelven los minerales, pueden alterar el equilibrio químico del agua y, por ende, su color. Además, factores externos como la cantidad de lluvia también juegan un papel fundamental. Las lluvias pueden diluir la concentración de minerales o alterar el nivel de oxígeno en el agua, afectando las reacciones de oxidación-reducción. Incluso la temperatura del agua puede influir en la solubilidad de los minerales y la velocidad de las reacciones químicas. Es una danza compleja y delicada de elementos y condiciones. Ahora, exploremos un poco más de cerca cada uno de estos protagonistas acuáticos. Aunque, como hemos dicho, sus colores son cambiantes, a menudo presentan tonalidades que los han caracterizado durante ciertos periodos. El lago más occidental, el Tiguatambupu, que podría traducirse como lago de los ancianos, a menudo ha mostrado colores azules o, en ocasiones, incluso blancos o grises muy pálidos. Esto podría sugerir una composición química particular, quizás con una menor influencia directa de ciertos gases volcánicos o una predominancia de minerales que, en suspensión o disolución, tienden a reflejar la luz de esa manera. Luego tenemos el Tigu Nuwa Muri Kufai, o lago de los jóvenes y doncellas. Este lago es famoso por sus vibrantes tonos verdes y turquesas. Estos colores suelen estar asociados, como mencionamos, a la presencia de ácido sulfúrico y clorhídrico disolviendo minerales. El hierro en estado ferroso, por ejemplo, puede impartir tonalidades verdosas. La interacción de la luz solar con partículas finas de azufre coloidal también puede contribuir a esos azules y verdes brillantes. Es a menudo el más fotografiado por esa intensidad casi irreal de sus aguas. Finalmente, al este, encontramos el Tiguatapolo, que se traduce como lago encantado o embrujado. Históricamente, este ha sido el lago de los rojos y marrones intensos, a veces incluso casi negros. Estos colores dramáticos se atribuyen principalmente a altas concentraciones de hierro en estado férrico, resultado de la oxidación del hierro disuelto, a menudo en aguas muy ácidas y ricas en ácido sulfúrico. Es crucial entender que la personalidad cromática de cada lago no es fija. Un lago que hoy es verde podría haber sido rojo hace unas décadas y podría volverse azul en el futuro. Esta variabilidad es precisamente lo que hace al Kelimutu un fenómeno tan dinámico, especialmente para los vulcanólogos y geoquímicos. Estudiar estos cambios ayuda a comprender mejor los procesos que ocurren en el interior del volcán. Los cambios de color pueden ser indicadores de variaciones en la actividad fumarólica, la composición de los gases o incluso la temperatura del sistema hidrotermal subyacente. Pensemos en la fuente de estos minerales. Las rocas volcánicas son ricas en compuestos metálicos. El agua de lluvia se filtra a través del suelo y las rocas, y si hay actividad geotérmica, esta agua puede calentarse y volverse más reactiva químicamente. Esta agua caliente y ácida disuelve los metales de la roca circundante. Cuando esta agua rica en minerales emerge en los lagos del cráter y se mezcla con los gases volcánicos que burbujean desde abajo, se crea la sopa química perfecta para la producción de colores. La oxidación y la reducción son procesos químicos fundamentales aquí. La oxidación ocurre cuando una sustancia pierde electrones y la reducción cuando los gana. El oxígeno atmosférico disuelto en el agua del lago, así como los compuestos de azufre y otros gases volcánicos, pueden actuar como agentes oxidantes o reductores, transformando los metales disueltos de un estado a otro y, con ello, cambiando su color. La acidez del agua, medida en la escala de pH, también es determinante. Un pH bajo, es decir, una alta acidez, facilita la disolución de muchos minerales. Las aguas del Kelimutu son notoriamente ácidas debido a la disolución de gases como el dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno, que al reaccionar con el agua pueden formar ácido sulfúrico y ácido sulfídrico. Esta acidez extrema permite que el agua mantenga en disolución altas concentraciones de los metales responsables del color. Es un sistema increíblemente interconectado. La actividad magmática en las profundidades del volcán libera calor y gases. Estos gases ascienden y alteran la química del agua subterránea. Esta agua, cargada de minerales y ácidos, alimenta los lagos en la superficie. Y allí, en un delicado equilibrio influenciado por la atmósfera,
la luz solar y la continua entrada de fluidos volcánicos, se despliega el espectáculo de los colores cambiantes. Este fenómeno no es exclusivo del Kelimutu. Otros lagos volcánicos en el mundo también muestran colores llamativos. Sin embargo, la proximidad de tres lagos con comportamientos cromáticos tan distintos e independientes y su propensión a cambiar de color con relativa frecuencia hacen del Kelimutu un caso verdaderamente excepcional. Cada visita al Kelimutu puede ofrecer una paleta de colores diferente, un testimonio de los procesos geológicos que, aunque a menudo lentos que imperceptibles a escala humana, están constantemente modelando y transformando la superficie de nuestro mundo. Es un recordatorio de que la Tierra está viva, respirando gases desde sus profundidades y pintando sus propios lienzos con los elementos que ella misma forja. Así que, la próxima vez que vean una fotografía de estos lagos, o si alguna vez tienen la inmensa fortuna de visitarlos, recuerden que no están simplemente observando agua coloreada. Están siendo testigos de una compleja y hermosa sinfonía química, una danza de minerales, gases y agua orquestada por las fuerzas internas de nuestro dinámico mundo. El volcán Kelimutu y sus lagos tricolores son, sin duda, una de las maravillas naturales más asombrosas, un lugar donde la ciencia se viste de arte y nos deja maravillados ante el ingenio inagotable de la naturaleza. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades coloridas de Indonesia. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para seguir conociendo la naturaleza. Prepárense para sumergirse en un mundo subterráneo de belleza incomparable, un reino acuático escondido bajo la superficie de la Tierra que parece sacado de un sueño. Hoy nos aventuramos en el corazón de la península de Yucatán, en México, para explorar los cenotes, verdaderas joyas geológicas que nos ofrecen una ventana a ecosistemas maravillosos y procesos naturales que han esculpido nuestro mundo durante milenios. Acompáñennos en este maravilloso viaje a las profundidades cristalinas. Imaginen un paisaje donde la tierra se abre de repente para revelar piscinas de agua increíblemente claras, portales a sistemas de cuevas inundadas que serpentean bajo nuestros pies. Estos son los cenotes. Geológicamente hablando, un cenote es un sumidero inundado, resultado del colapso del techo de una cueva de piedra caliza. Aunque se encuentran en diversas partes del mundo, la península de Yucatán, en México, alberga una concentración espectacular, con miles de estas formaciones, cada una con su propia personalidad y encanto. Esta abundancia se debe a la singular composición geológica de la península, una vasta plataforma de piedra caliza porosa. Hoy desentrañaremos los secretos de su formación, la vida que albergan y las asombrosas características que los convierten en un lugar para los exploradores de la naturaleza y los científicos por igual. La península de Yucatán es esencialmente una enorme plataforma de piedra caliza, un material formado por la acumulación de esqueletos de corales y otros organismos marinos durante eras en las que esta región estaba sumergida bajo un mar tropical poco profundo. Aquí es donde comienza la magia de la formación de los cenotes. El agua de lluvia, al pasar por la atmósfera y el suelo, recoge dióxido de carbono, ligeramente ácido, como un refresco muy suave. A lo largo de incontables milenios, esta agua ácida se ha infiltrado a través de las grietas y fisuras de la piedra caliza, disolviendo lentamente la roca en un proceso conocido como karstificación. Este proceso es el arquitecto principal detrás de los cenotes. Primero, el agua excava lentamente una red de pasajes y cuevas subterráneas. Ríos enteros fluyen bajo tierra, ocultos a la vista. Con el tiempo, estas cavidades subterráneas pueden volverse tan grandes que el techo de piedra caliza que las cubre se debilita y finalmente se derrumba bajo su propio peso. Y así nace un cenote, una apertura que conecta el mundo subterráneo con la superficie. No todos los cenotes son iguales. Su edad y el grado de colapso del techo de la cueva dan lugar a múltiples tipos. Los más jóvenes son los cenotes de cueva o cántaro, donde el techo está mayormente intacto, y se accede a ellos a través de una pequeña abertura en la superficie, revelando una caverna subterránea con un cuerpo de agua en su interior. La luz que se filtra crea a menudo efectos visuales espectaculares. Luego están los cenotes semiabiertos. En estos, parte del techo se ha derrumbado, creando una apertura más grande que permite que entre más luz solar. Estos cenotes a menudo presentan paredes verticales y una mezcla de zonas iluminadas y sombreadas. Los cenotes abiertos son los más antiguos. Aquí,
el techo de la cueva se ha derrumbado por completo, dejando una piscina de agua a cielo abierto, similar a un pequeño lago de aguas increíblemente transparentes, a menudo rodeado de vegetación exuberante que ha colonizado los bordes. Una de las primeras cosas que cautiva a cualquiera que observe un cenote es la extraordinaria claridad y el color de sus aguas. La piedra caliza actúa como un filtro natural gigante, eliminando partículas y dejando el agua increíblemente transparente, a menudo permitiendo una visibilidad de decenas de metros. Los colores son igualmente asombrosos, variando desde azules turquesa brillantes hasta profundos tonos esmeralda. Estos colores son el resultado de la interacción de la luz solar con el agua pura, los minerales disueltos y, a veces, la presencia de algas microscópicas. Otro aspecto geológico asombroso son las formaciones de cuevas, como estalactitas y estalagmitas, que se encuentran sumergidas dentro de muchos cenotes. Estas se forman por la precipitación de minerales, generalmente calcita, a partir de agua que gotea. El hecho de que las encontremos bajo el agua actual nos indica algo muy importante sobre el pasado, que el nivel del agua dentro de estas cuevas fue mucho más bajo durante largos periodos, permitiendo que estas formaciones crecieran en un ambiente seco, tal como lo hacen en las cuevas no inundadas. Son cápsulas del tiempo geológicas que nos hablan de cambios climáticos y niveles del mar pasados. Es crucial entender que los cenotes no son cuerpos de agua aislados. Son ventanas a extensos e interconectados sistemas de ríos subterráneos y cuevas inundadas, algunos de los cuales se extienden por cientos de kilómetros. De hecho, se cree que la península de Yucatán alberga algunos de los sistemas de cuevas inundadas más largos del mundo, explorados lentamente por buzos especializados. A pesar de las condiciones a menudo de poca luz y la química particular del agua, los cenotes bullen de vida, albergando ecosistemas maravillosos y altamente especializados. La vida aquí ha tenido que adaptarse a un entorno muy particular. En las zonas donde la luz solar penetra, las plantas acuáticas y las algas pueden prosperar, formando la base de la cadena alimenticia. En muchos cenotes abiertos, las raíces de los árboles de la superficie pueden crecer hacia abajo, a veces decenas de metros, hasta alcanzar el agua, creando estructuras intrincadas que ofrecen refugio a diversas criaturas. Los peces son habitantes comunes de los cenotes. Se pueden encontrar varias especies de mollies, cíclidos y otros peces pequeños que han colonizado estos entornos. Algunas especies pueden mostrar adaptaciones a la vida en cuevas, como una pigmentación reducida o una dependencia mayor de otros sentidos además de la vista, aunque los verdaderos peces ciegos de cueva son más característicos de sistemas de cuevas completamente oscuros y aislados. La vida microbiana también es increíblemente importante. Bacterias y otros microorganismos prosperan en estos ambientes, algunos de los cuales pueden ser extremófilos, adaptados a las condiciones específicas de la química del agua, como las diferentes concentraciones de oxígeno o la presencia de ciertos minerales. Estos microbios son fundamentales para el ciclo de nutrientes dentro del ecosistema del cenote. Los cenotes no son solo maravillas naturales de gran belleza, también son laboratorios naturales invaluables. Ofrecen a los científicos oportunidades únicas para estudiar una amplia gama de disciplinas. Los geólogos pueden estudiar los procesos de karstificación y la historia de la formación de la península. Los hidrólogos pueden investigar los complejos sistemas de flujo de agua subterránea, que son la principal fuente de agua dulce en esta región, vital para todos los ecosistemas terrestres y para el consumo humano. Desde una perspectiva biológica, los cenotes son puntos calientes de endemismo, lo que significa que algunas de las especies que se encuentran en ellos no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estudiar cómo estos organismos se han adaptado a la vida en estos entornos subterráneos puede proporcionar información valiosa sobre los procesos evolutivos. Además, los sedimentos acumulados en el fondo de los cenotes pueden actuar como archivos históricos naturales. Al analizar capas de sedimento se pueden reconstruir las condiciones ambientales y climáticas del pasado, estudiando el polen antiguo, los pequeños fósiles y la composición química de las capas. Esto nos ayuda a comprender mejor cómo ha cambiado el clima a lo largo del tiempo en esta región. La conservación de los cenotes es, por tanto, crucial, no solo por su belleza inherente, sino por su inmenso valor científico y como reservorios vitales de agua dulce. Los cenotes de México son verdaderamente uno de los tesoros naturales más extraordinarios del mundo.
Son mucho más que simples sumideros. Son portales a un mundo subterráneo deslumbrante, cápsulas del tiempo geológicas y santuarios para formas de vida únicas. Nos recuerdan la belleza oculta que a menudo yace justo bajo nuestros pies, y la increíble capacidad de la naturaleza para crear paisajes y ecosistemas de asombrosa complejidad y encanto. Desde su formación paciente a lo largo de eones hasta la vida especializada que albergan, los cenotes son un testimonio del poder y la delicadeza de los procesos naturales. Esperamos que este profundo clavado en el mundo de los cenotes haya encendido su curiosidad y su aprecio por esta. Hoy nos dirigimos al corazón de China, a uno de los tesoros naturales más espectaculares del mundo, el Parque Nacional del Valle de Yuzhai-Gou. Ubicado en las montañas Min, en el borde de la meseta tibetana, Yuzhai-Gou es un reino de agua, color y vida salvaje. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este valle desafía nuestra comprensión de lo que es posible en el mundo natural. Pero, ¿qué secretos geológicos y biológicos se esconden detrás de su belleza casi irreal? Acompáñanos a descubrir las curiosidades que hacen de Yuzhai-Gou un lugar único. Nuestra primera parada nos sumerge, literalmente, en el misterio más llamativo del valle, sus increíbles lagos multicolores. Imagina estanques y lagos de una claridad tan asombrosa que puedes ver claramente los troncos de árboles caídos que descansan en el fondo, perfectamente conservados como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Y los colores? Los colores. Van desde el turquesa más brillante hasta el verde jade profundo, pasando por azules intensos y tonalidades doradas. ¿Cuál es el secreto detrás de esta paleta de colores? La respuesta está en la química del agua y la geología del lugar. El agua de Yuzhai-Gou es excepcionalmente rica en carbonato de calcio y otros minerales, que recoge mientras fluye a través de las rocas kársticas de la región. Esta alta concentración mineral tiene varios efectos maravillosos. Primero, inhibe el crecimiento de algas y plancton. En la mayoría de los lagos, estos microorganismos enturbian el agua. Aquí, su ausencia permite una transparencia extraordinaria. Puedes ver detalles a profundidades de hasta 20 metros en algunos puntos. Segundo, las partículas finas de carbonato de calcio suspendidas en el agua, junto con otros minerales disueltos, interactúan con la luz solar de una manera única. Absorben y dispersan diferentes longitudes de onda de la luz, creando esa increíble gama de azules y verdes. La profundidad del lago, el ángulo del sol y los minerales específicos presentes en cada cuerpo de agua contribuyen a la variación de color que vemos. Es un fenómeno óptico complejo, una danza entre la luz y los minerales disueltos. Y esos troncos sumergidos perfectamente conservados. El alto contenido de calcio en el agua crea una especie de barniz protector alrededor de la madera, ralentizando enormemente el proceso de descomposición. Así, el fondo de lagos como el famoso Lago de las Cinco Flores, se convierte en un museo subacuático natural, con patrones entrecruzados de troncos que añaden otra capa de belleza visual bajo la superficie cristalina. Es como mirar a través de una ventana a un mundo sumergido y encantado. Pero la magia del agua en Yuzhai-Gou no se limita a los lagos tranquilos. El mismo proceso químico que da color y claridad a sus aguas es responsable de otra de las maravillas del valle, sus espectaculares cascadas y terrazas de travertino. A medida que el agua rica en carbonato de calcio fluye sobre pendientes y desniveles, libera dióxido de carbono a la atmósfera. Este cambio químico provoca que el carbonato de calcio precipite, es decir, que se solidifique y se deposite sobre las rocas, plantas y cualquier superficie por la que pase el agua. A lo largo de miles de años, estas deposiciones han creado formaciones geológicas únicas conocidas como travertino. Imagina escaleras naturales de un blanco cremoso o dorado pálido, por donde el agua danza y caen múltiples hilos. Eso es el travertino. En Yuzhai-Gou, estas formaciones alcanzan una escala y belleza impresionantes. El ejemplo más famoso es quizás la cascada del Banco de Perlas, Pearl Soal Waterfall. Aquí, el agua no cae simplemente por un precipicio. Primero, se desliza sobre una amplia y suave pendiente de travertino, una superficie rugosa y brillante que hace que el agua salpique y burbujee, creando millones de diminutas gotas que brillan como perlas bajo el sol. Es un espectáculo hipnótico, una sinfonía visual de luz y movimiento. Al final de esta pendiente perlada,
el agua se precipita en una poderosa cortina, formando una de las cascadas más anchas y fotografiadas del parque. Otras cascadas notables, como la cascada Nuorilang, también deben su forma y carácter distintivo a estas formaciones de travertino. Son esculturas vivas, en constante crecimiento y cambio, modeladas por el flujo incesante del agua cargada de minerales. Es la geología en acción, creando arte a escala paisajística. Estas formaciones no solo son bellas, sino que también crean microhábitats únicos para ciertas plantas adaptadas a vivir en estas condiciones calcáreas y húmedas. Es un recordatorio de cómo la geología y la biología están intrínsecamente conectadas en este valle extraordinario. Ahora, alejémonos un poco del agua y miremos el panorama general. Yuuzhaigou no es solo lagos y cascadas, es un ecosistema completo, un mosaico de bosques, montañas y valles que albergan una biodiversidad significativa. Tiene diferentes variaciones en altitud que crean distintas zonas de vegetación. En las partes más bajas, encontramos bosques mixtos de hoja ancha y coníferas, con una variedad de árboles y arbustos. A medida que ascendemos, el bosque se vuelve predominantemente de coníferas, adaptado a condiciones más frías y duras. Finalmente, en las cumbres más altas, encontramos praderas alpinas y roca desnuda, a menudo cubiertas de nieve durante gran parte del año. Esta diversidad de hábitats, combinada con la relativa lejanía y protección del valle, lo convierte en un refugio crucial para varias especies animales. Aunque nuestro enfoque está en las curiosidades naturales del paisaje, es imposible no mencionar que estos bosques son hogar de especies emblemáticas y a menudo esquivas. La presencia de estos animales es un indicador de la salud y la integridad del ecosistema de Yuuzhaigou. El aire puro, el agua limpia y la abundancia de vegetación sustentan una compleja red de vida. Un aspecto fascinante de este ecosistema es su resiliencia. El valle se encuentra en una zona geológicamente activa. En 2017, un fuerte terremoto sacudió la región, causando daños significativos en algunas áreas del parque, alterando el flujo de agua y modificando paisajes icónicos. Sin embargo, la naturaleza tiene una capacidad asombrosa para recuperarse y adaptarse. Tras el terremoto, algunos lagos cambiaron de color o nivel, y nuevas cascadas aparecieron mientras otras disminuían. Fue un recordatorio contundente de que estos paisajes no son estáticos, sino dinámicos y están sujetos a las poderosas fuerzas naturales que los moldearon originalmente. Observar la recuperación natural del valle en los años posteriores ha sido, en sí mismo, una lección sobre los procesos ecológicos y geológicos. Nuevas formaciones de travertino comienzan a cubrir las cicatrices, la vegetación recoloniza las áreas afectadas y el agua encuentra nuevos caminos. Este dinamismo convierte a Yuuzhaigou en mucho más que una postal perfecta, lo transforma en un laboratorio natural de valor incalculable. Aquí, los científicos pueden estudiar de primera mano cómo los paisajes kársticos responden a eventos sísmicos, cómo evolucionan los sistemas hídricos ricos en minerales y cómo los ecosistemas forestales de montaña se recuperan y adaptan al cambio. Cada visita, cada estudio, revela nuevas capas de complejidad en este extraordinario sistema natural. Entonces, ¿qué hemos descubierto en nuestro viaje a Yuuzhaigou? Hemos visto cómo la química del agua, rica en carbonato de calcio, es la clave mágica detrás de los lagos increíblemente claros y coloridos, y de la preservación casi perfecta de lo que yace bajo su superficie. Hemos entendido cómo esta misma química, a través de la precipitación del travertino, esculpe cascadas deslumbrantes y terrazas brillantes que parecen sacadas de un cuento de hadas geológico. Y hemos apreciado cómo estos elementos acuáticos se integran en un ecosistema montañoso diverso, resiliente y dinámico, un santuario de biodiversidad que se adapta y persiste incluso frente a cambios drásticos. Yuuzhaigou es más que un simple destino turístico, es una ventana a los intrincados mecanismos de nuestro planeta. Nos muestra la belleza que puede surgir de la interacción entre el agua, la roca, la luz y la vida. Nos recuerda la importancia de proteger estos entornos únicos, no solo por su valor estético, sino por el conocimiento y la maravilla que nos ofrecen sobre el funcionamiento del mundo natural. La próxima vez que veas una fotografía de esos lagos turquesa o esas cascadas perladas, recuerda que no estás viendo solo agua y roca. Estás viendo el resultado de miles de años de procesos geológicos y químicos,
una evolución y transformación constante de elementos que ha creado uno de los paisajes. Hoy nos embarcamos en una expedición a uno de los lugares más extremos e hipnóticos de nuestro planeta, un sitio que nos ofrece una ventana directa al corazón ardiente de la Tierra. Prepárense para sentir el calor primordial y contemplar un espectáculo geológico que desafía la imaginación. Viajaremos al volcán Erta Ale, en la remota y abrasadora depresión de Danakil, en Etiopía. Imaginen un paisaje que parece arrancado de un mundo primigenio, un lugar donde las fuerzas tectónicas desgarran la corteza terrestre y el magma fundido asciende desde las profundidades. Erta Ale no es un volcán cualquiera, es uno de los poquísimos volcanes en el mundo que alberga un lago de lava persistente, un caldero burbujeante de roca fundida que ha estado activo durante décadas, posiblemente siglos. Es un testimonio viviente del dinamismo incesante de nuestro planeta, un faro de fuego en una de las regiones más inhóspitas y geológicamente activas de la Tierra. Para comprender la magnificencia de Erta Ale, primero debemos situarnos en su extraordinario entorno, la depresión de Danakil. Esta vasta extensión desértica forma parte del gran valle del Rift africano, específicamente en el llamado Triángulo de Afar. Aquí, tres placas tectónicas, la placa africana, o Nubia, la placa somalí y la placa arábiga, se están separando lentamente. Es un punto caliente geológico, una zona de rifting activo donde la corteza continental se estira y adelgaza, permitiendo que el magma del manto ascienda con relativa facilidad. La depresión de Danakil es conocida por ser uno de los lugares más bajos, secos y calurosos del planeta, con temperaturas que frecuentemente superan los 50 grados Celsius. Es un paisaje de salares deslumbrantes, fuentes termales sulfurosas y, por supuesto, volcanes activos como nuestro protagonista. Erta Ale, cuyo nombre se traduce descriptivamente como montaña que fuma en la lengua local Afar, es un volcán escudo basáltico. A diferencia de los estratovolcanes cónicos y explosivos, los volcanes escudo se forman por la acumulación de flujos de lava muy fluidos, de baja viscosidad, que pueden viajar grandes distancias antes de enfriarse y solidificarse. Esto les da una apariencia ancha y de pendiente suave, similar al escudo de un guerrero apoyado en el suelo. Erta Ale se eleva unos modestos 600 metros sobre el nivel del mar, pero su base es extensa, extendiéndose por decenas de kilómetros. Su actividad es predominantemente efusiva, es decir, caracterizada por la emisión relativamente tranquila de lava, en lugar de violentas explosiones. La cumbre de Erta Ale está coronada por una caldera elíptica, una gran depresión volcánica formada por el colapso del terreno tras la evacuación de una cámara magmática subyacente. Dentro de esta caldera principal, existen varios cráteres de subsidencia más pequeños, conocidos como pit craters. Es en uno de estos cráteres, el cráter sur, donde reside la joya de Erta Ale, su famoso lago de lava. Este lago no es una piscina estática, es un sistema dinámico y en constante cambio, un verdadero río de roca fundida que puede subir y bajar de nivel, expandirse y contraerse. Contemplar el lago de lava de Erta Ale es asomarse al mismísimo proceso de creación de la corteza terrestre. La superficie del lago, que puede alcanzar temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius, a menudo presenta una fina película oscura de basalto recién solidificado. Pero esta calma es una ilusión. Debajo, el magma incandescente sigue en movimiento, impulsado por corrientes de convección. El calor del interior asciende, se enfría en la superficie y luego se hunde nuevamente, en un ciclo perpetuo. Esta corteza frágil se resquebraja constantemente, se parte en placas que chocan, se superponen o son engullidas de nuevo por el magma fundido, en una especie de tectónica de placas en miniatura. A veces, fuentes de lava brotan espectacularmente desde las profundidades, arrojando chorros de material incandescente al aire. El color del lago es una sinfonía hipnótica de rojos, naranjas y amarillos intensos, contrastando con el negro de la roca solidificada. Durante la noche, el resplandor del lago de lava ilumina el cráter y el cielo circundante, creando una atmósfera casi sobrenatural, un recordatorio constante del poder ígneo que yace bajo nuestros pies. Es importante destacar que la existencia de un lago de lava persistente como el de Erta Ale es un fenómeno geológico raro. Solo un puñado de volcanes en el mundo, como el Kilauea en Hawái o el monte Nyiragongo en la República Democrática del Congo, comparten esta característica.
Requiere un delicado equilibrio entre el suministro de magma desde la profundidad y la pérdida de calor en la superficie. La lava que alimenta Ertaale es de composición basáltica. El basalto es una roca ígnea extrusiva, rica en magnesio y hierro, y relativamente pobre en sílice. Esta composición química es la que le confiere su baja viscosidad, permitiéndole fluir fácilmente y formar los extensos campos de lava que caracterizan a los volcanes escudo. Cuando esta lava se enfría, puede formar diferentes texturas superficiales. Las lavas Pahoehou, por ejemplo, son suaves y onduladas, a menudo con formas que asemejan cuerdas. Por otro lado, otras son ásperas, fragmentadas y escoriáceas, formando un terreno difícil de transitar. Ambas pueden encontrarse en los alrededores de Ertaale, testigos de erupciones pasadas y de la continua remodelación del paisaje. La actividad de Ertaale no se limita al lago de lava en el cráter sur. A lo largo de su historia geológica, ha habido erupciones fisurales en sus flancos, donde la lava brota a través de largas grietas en lugar de un conducto central. Estas erupciones han contribuido a la construcción de su vasta estructura en escudo. El volcán es monitoreado constantemente por científicos, ya que su actividad, aunque generalmente no explosiva, puede cambiar. En 2005 y 2007, por ejemplo, hubo episodios de actividad más intensa con desbordamientos significativos de lava. Más recientemente, en enero de 2017, una nueva erupción fisural generó importantes flujos de lava que cubrieron grandes áreas, demostrando que Ertaale sigue siendo una entidad geológica muy viva y dinámica. El entorno inmediato del volcán es, como es de esperar, extremadamente inhóspito. Las altas temperaturas, los gases volcánicos tóxicos, como dióxido de azufre, dióxido de carbono y ácido clorhídrico, y la falta de agua dulce hacen que la vida, tal como la conocemos en formas complejas, sea prácticamente inexistente en las cercanías del lago de lava. Estos entornos pueden ser análogos a las condiciones que podrían existir, o haber existido, en otros planetas o lunas del sistema solar, ofreciendo pistas sobre dónde y cómo podría surgir la vida en condiciones extremas. La resistencia de ciertos microorganismos extremófilos en ambientes volcánicos menos directos, pero aún hostiles, alimenta esta línea de investigación. Científicamente, Ertaale es un laboratorio natural invaluable. Permite a los vulcanólogos estudiar de cerca los procesos magmáticos, la dinámica de los lagos de lava, la formación de la corteza y la liberación de gases volcánicos. Estos estudios ayudan a comprender mejor el comportamiento de los volcanes en general, lo cual es crucial para la evaluación de riesgos y la predicción de erupciones en otras partes del mundo. La composición de las lavas y los gases también proporciona información directa sobre la composición del manto terrestre bajo esta región de rifting activo. Además de su lago de lava principal, Ertaale ha mostrado actividad en otros cráteres de su caldera a lo largo del tiempo. El cráter norte, por ejemplo, también ha albergado lagos de lava en el pasado, aunque el del sur ha sido el más persistente y conocido en las últimas décadas. Las fluctuaciones en el nivel del lago de lava, su tamaño y la intensidad de su actividad son indicadores de los cambios que ocurren en el sistema subterráneo del volcán, una compleja red de conductos y reservorios que transportan el material fundido desde las profundidades. Vislumbrar Ertaale, aunque sea a través de imágenes y descripciones, es ser testigo del poder bruto y la belleza primordial de la geología de nuestro planeta. Es un recordatorio de que la Tierra no es una esfera inerte, sino un cuerpo dinámico y en constante transformación, donde nuevas tierras nacen del fuego interior. El calor que emana de su lago de lava es el calor de la formación planetaria, una energía que ha moldeado continentes y océanos durante miles de millones de años. En conclusión, Ertaale no es simplemente una montaña en erupción. Es una maravilla geológica de primer orden, una cicatriz abierta en la piel de la Tierra que nos permite espiar los procesos ígneos que normalmente ocurren. Hoy nos embarcamos en un viaje a un lugar donde la Tierra y el mar han colaborado durante milenios para crear una obra de arte. Un lugar que parece sacado de un sueño, pero que es tan real como las olas que lo esculpen día tras día. Nos sumergimos en el corazón de la costa del Algarve, en el sur de Portugal, para desvelar los secretos de una de las catedrales naturales más impresionantes del mundo, la cueva de Benagil. A simple vista, la costa del Algarve es una sucesión deslumbrante de acantilados ocres y dorados que se precipitan hacia el azul intenso del océano Atlántico.
Pero escondido entre estas formaciones rocosas, como si la naturaleza quisiera guardar su mejor secreto, existe un tesoro. Una cueva marina con una particularidad que la hace única en el mundo. Un gigantesco agujero en su techo, un óculo natural que permite que la luz del sol se derrame en su interior, iluminando una playa secreta y bañando las paredes de la cueva con un resplandor casi mágico. Es una imagen que ha dado la vuelta al mundo, un ícono de la belleza geológica. Para entender la existencia de la cueva de Benagil, primero debemos conocer a su arquitecto principal, el Océano Atlántico. Este vasto cuerpo de agua no es un artista sutil. Es un escultor paciente pero implacable, que ha estado moldeando la costa del Algarve durante millones de años. La materia prima sobre la que trabaja son estas impresionantes formaciones de acantilados. No son rocas de granito impenetrable, sino principalmente roca caliza y arenisca que datan de la época del Mioceno. Pensemos en un mundo de hace unos 20 millones de años, cuando estas capas de sedimentos se estaban formando en el fondo de un mar antiguo. Esta herencia geológica le da a la roca una relativa porosidad, haciéndola susceptible a la erosión. El proceso de creación comienza con una debilidad. Una pequeña fisura o una línea de falla en la pared del acantilado. El océano, con su increíble capacidad para encontrar el camino de menor resistencia, identifica esta vulnerabilidad y concentra su energía en ella. Ola tras ola, el agua se estrella contra la roca. Este ataque constante se conoce como acción hidráulica. Pero el agua no trabaja sola. Lleva consigo un arsenal de herramientas. La arena, los guijarros y los cantos rodados que el mar arrastra actúan como un papel de lija gigante. Con cada marea, estas partículas son lanzadas contra el acantilado, desgastando la superficie en un proceso llamado abrasión. Es la combinación de la fuerza bruta del agua y el poder de lijado de los sedimentos lo que comienza a cavar, a perforar la base del acantilado. Lo que empieza como una pequeña muesca, con el tiempo se convierte en una hendidura, y esa hendidura, tras miles de años de trabajo incesante, se transforma en la boca de una cueva marina. La cueva de Benagil nació de esta manera, como un vacío tallado por el pulso rítmico y poderoso del océano. Tener una cueva marina es algo relativamente común en costas como la del Algarve. Hay cientos, quizás miles de ellas. Pero lo que eleva a Benagil a la categoría de leyenda es su característica más distintiva: el ojo en su techo, el óculo que la conecta directamente con el cielo. ¿Cómo se formó este agujero casi perfectamente circular? Aquí es donde la historia se vuelve aún más increíble, porque la cueva fue tallada por dos frentes a la vez, desde el exterior por el mar, y desde arriba por la lluvia, en una colaboración geológica de una precisión asombrosa. Mientras el océano excavaba a la base del acantilado, en la superficie, el agua de lluvia también estaba haciendo su trabajo. El agua de lluvia, al absorber dióxido de carbono de la atmósfera, se vuelve ligeramente ácida, formando ácido carbónico. Este ácido, aunque débil, es muy efectivo para disolver la roca caliza. A lo largo de milenios, el agua se filtró a través de las grietas y fisuras en la parte superior del acantilado, disolviendo lentamente la roca desde adentro hacia afuera y creando una cavidad interna, una especie de burbuja subterránea justo encima de la cueva marina que se estaba formando abajo. Este fenómeno es conocido como karstificación. Llegó un punto en el que los dos procesos, el de abajo y el de arriba, casi se encontraron. La cueva marina crecía hacia adentro y hacia arriba, mientras que la cavidad formada por el agua de lluvia crecía hacia abajo. La capa de roca que los separaba se volvió cada vez más delgada y frágil. Finalmente, debilitada por ambos lados e incapaz de soportar su propio peso, la estructura colapsó. Una estructura geológica tan singular no pasa desapercibida para la vida. La cueva de Benagil, con sus gradientes de luz, sombra y humedad, es un microhábitat maravilloso que alberga una variedad de organismos adaptados a estas condiciones tan particulares. Es un mundo dentro de otro mundo. Empecemos por la arena dorada. La playa interior, protegida del oleaje más fuerte, es un refugio. Su existencia depende de un delicado equilibrio de corrientes que depositan la arena sin llevársela por completo. En esta arena y en las aguas poco profundas que la bañan, pequeños crustáceos como las pulgas de mar y diminutos moluscos bivalvos se entierran para protegerse. Además, los alevines de diversas especies de peces, como sargos y doradas,
Utilizan la calma de la cueva como una guardería segura, protegidos de los depredadores más grandes que patrullan el mar abierto. Si levantamos la vista hacia las paredes rocosas, la historia de la vida continúa. La zona intermareal, esa franja que queda expuesta durante la marea baja y sumergida durante la marea alta, es un campo de batalla por la supervivencia. Aquí se aferran a la vida lapas con sus conchas cónicas, percebes que filtran el agua y mejillones que forman densas colonias. Anémonas de colores vibrantes se esconden en las grietas, desplegando sus tentáculos venenosos para capturar plancton cuando el agua las cubre. Más arriba, en las paredes constantemente húmedas por el rocío salino, crecen diferentes tipos de algas y líquenes, pintando la roca con tonalidades de verde, naranja y negro, y añadiendo otra capa de color al lienzo geológico. Una de las verdades más profundas sobre la cueva de Benagil es que no es una obra terminada. Es una escultura en proceso. Las mismas fuerzas que la crearon continúan modificándola cada segundo de cada día. La erosión no se ha detenido. Cada ola que rompe, cada gota de lluvia que se filtra, sigue llevándose consigo diminutas partículas de roca. Esto significa que la cueva que vemos hoy no es exactamente la misma que existía hace 100 años, y será diferente dentro de 100 años más. El óculo, con el tiempo, probablemente se ensanchará. Los arcos que definen su estructura se adelgazarán. Es un recordatorio de la naturaleza efímera de todas las maravillas geológicas. Esta naturaleza dinámica también se manifiesta en ciclos mucho más cortos. Visitar la cueva en diferentes momentos del día o del año ofrece experiencias completamente distintas. Durante la marea baja, la playa interior es expansiva y accesible, invitando a la exploración. Durante la marea alta, el agua reclama gran parte de su dominio, lamiendo las paredes y reduciendo el espacio de arena, creando una atmósfera más íntima y dramática. La luz también juega un papel crucial en esta transformación constante. Por la mañana temprano, los rayos de sol entran en ángulo, proyectando largas sombras. Al mediodía, cuando el sol está directamente sobre el óculo, un potente haz de luz cae verticalmente sobre la arena, como un foco celestial. Es un reloj de sol natural que marca el paso del tiempo. El Algar de Benagil es, en definitiva, mucho más que una simple cueva bonita. Es una clase magistral de geología, una lección sobre el poder y la paciencia de la naturaleza. Es el resultado de una improbable conspiración de elementos, una roca vulnerable, un océano tenaz, una lluvia persistente y un colapso afortunado. Nos enseña que las mayores maravillas a menudo no surgen de un maravilloso acto de creación, sino de la interacción lenta y constante de múltiples fuerzas a lo largo de eones. Es un santuario tallado por el agua, iluminado por el sol y habitado por la vida. El mundo está lleno de secretos esperando ser contados, y la cueva de Benagil es, sin duda, Hoy nos aventuramos a una caída de agua monumental, tan vasta que cuesta imaginársela. Piensen en un estruendo, un rugido tan profundo y constante que no solo se escucha, sino que se siente en el pecho. Imaginen una cortina de agua tan vasta y poderosa que parece que el mundo entero se está vertiendo por un acantilado. Este no es un lugar cualquiera, es una de las maravillas naturales más icónicas y potentes del mundo. Hoy nos sumergiremos en el corazón de las cataratas del Niágara. Pero, ¿qué son realmente estas cataratas? ¿Son solo un montón de agua cayendo? ¿Cómo se formaron? La respuesta va mucho más allá de lo simple. Es un proceso natural que cambia a lo largo del tiempo, y aún hoy en día se sigue transformando. Las Niágaras son una obra maestra de la geología, un motor de energía colosal y un escenario de fenómenos naturales que la mayoría de la gente desconoce por completo. Así que acompáñenme en este viaje para desvelar los secretos que se esconden detrás del rocío y el estruendo de este gigante acuático. Para empezar, es importante saber que las cataratas del Niágara no son una, sino 3 cataratas contiguas. La más grande y famosa es la catarata canadiense, o Horseshoe Fall, la herradura, por su distintiva forma curva. Las otras 2, la catarata estadounidense y la pequeña catarata Velo de Novia, se encuentran en territorio de Estados Unidos. Juntas, forman un espectáculo natural que ha maravillado a la humanidad durante generaciones. Pero su historia es mucho más joven y dinámica de lo que podrían pensar. A diferencia de formaciones geológicas que tienen millones de años, las cataratas del Niágara son, en términos geológicos, prácticamente un bebé. Su historia comienza hace apenas 12.000 años, al final de la última edad de hielo.
A medida que los masivos glaciares que cubrían Norteamérica comenzaron a derretirse, liberaron cantidades monumentales de agua que tallaron el paisaje y crearon los grandes lagos. El agua de 4 de estos 5 grandes lagos, Superior, Michigan, Huron y Erie, finalmente fluye hacia el quinto, el lago Ontario, y el único camino para hacerlo es a través del río Niágara. Y aquí es donde la magia geológica ocurre. El río fluye sobre una formación rocosa llamada la Escarpa del Niágara. Imaginen esta escarpa como un pastel de varias capas. La capa superior es una roca muy dura y resistente a la erosión llamada dolerita. Debajo de ella hay capas de rocas mucho más blandas, como la pizarra y la arenisca. El agua que cae por el borde de las cataratas golpea la base con una fuerza brutal, desintegrando y arrastrando las capas blandas inferiores. Esto deja la dura capa superior de dolerita suspendida en el aire, como una repisa. Con el tiempo, sin soporte debajo, esta repisa se vuelve inestable y colapsa en enormes trozos, haciendo que la catarata retroceda. Este proceso de erosión es constante y lleva sucediendo desde hace 12.000 años. La tasa de retroceso ha variado, pero se estima que es de alrededor de 30 centímetros por año. Este retroceso ha contribuido a la formación de la garganta del Niágara. Desde su formación han retrocedido la increíble distancia de 11 kilómetros. Un proceso lento e imperceptible para la humanidad. Una transformación que cambia todo el entorno con una paciencia sublime. Esto significa que el paisaje que vemos hoy es solo una instantánea en una larguísima película geológica. Las cataratas son una maravilla natural viva y en constante cambio. Hablemos ahora de la increíble cantidad de agua que se desborda a cada instante. Es casi imposible de comprender que semejante cantidad de agua se junte con esta fuerza descomunal. En temporada alta, más de 168.000 metros cúbicos de agua caen por el borde de las cataratas cada minuto. Para que se hagan una idea, eso es suficiente para llenar más de 1 millón de bañeras cada minuto. Es una exhibición de fuerza natural pura y sobrecogedora. Pero aquí viene uno de los mayores secretos de Niágara. Los humanos hemos aprendido a controlar este poder. El inmenso volumen de agua no solo es un espectáculo, es también una de las fuentes de energía hidroeléctrica más importantes del mundo. Desde principios del siglo XX se construyeron enormes plantas hidroeléctricas en ambos lados de la frontera. Y para que funcionen de manera eficiente, se tuvo que tomar una decisión asombrosa. La cantidad de agua que fluye por las cataratas es regulada. Mediante un tratado de 1950 entre Canadá y Estados Unidos, una parte significativa del agua del río Niágara se desvía antes de que llegue a las cataratas. El agua se canaliza a través de túneles gigantes hacia las centrales eléctricas para hacer girar las turbinas y generar electricidad para millones de personas. Esto nos lleva a un hecho sorprendente. El flujo de agua se reduce drásticamente durante la noche y en la temporada turística baja para maximizar la generación de energía y, de paso, disminuir la erosión. De paso, disminuir la leñetera. Aquí cash. Así que, si visitan las cataratas durante el día en verano, están viendo un espectáculo impresionante, pero no están viendo ni de lejos toda su potencia. Las cataratas que vemos son una versión atenuada del poder real del río. Esta capacidad de controlar el flujo del río llevó a uno de los eventos más extraordinarios de la historia de las cataratas. En 1969 sucedió lo impensable. La catarata estadounidense fue apagada por completo. Los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos estaban preocupados por la inestabilidad de la cara de la catarata y la gran acumulación de rocas caídas en su base. Para estudiar la geología y determinar si era necesario hacer algo para estabilizarla, tomaron la drástica decisión de secarla. Construyeron una ataguía, una especie de presa temporal, de casi 200 metros de largo, que desvió todo el flujo del río Niágara hacia la catarata Horseshoe. Durante varios meses, el lecho del río y la pared de la catarata estadounidense quedaron completamente expuestos al aire. Fue una visión surrealista, un paisaje rocoso y árido, donde normalmente rugía un torrente de agua. Los científicos pudieron caminar sobre el lecho del río, estudiar las capas de roca y analizar la estructura del acantilado. Después de un intenso debate, decidieron que la acumulación de rocas en la base, de hecho, ayudaba a soportar la pared del acantilado, por lo que optaron por no retirarlas. En noviembre de 1969, la ataguía fue demolida con dinamita y, en cuestión de minutos,
El agua volvió a rugir por la catarata estadounidense, devolviéndole su gloria. Este increíble proyecto de ingeniería nos dio una visión única de los cimientos de esta maravilla natural. Si vas a visitarlas, una de las primeras cosas que la gente nota, además del sonido, es el color del agua. El agua del río Niágara tiene un distintivo y hermoso color verde esmeralda. Mucha gente asume que podría ser por algas o algún tipo de contaminación, pero la realidad es mucho más maravillosa y tiene que ver con la misma fuerza que creó las cataratas. Ese color verde proviene de lo que se conoce como harina de roca. La fuerza erosiva del río Niágara es tan inmensa que muele las rocas sobre las que fluye, pulverizándolas en partículas increíblemente finas. Alrededor de 60 toneladas de estos minerales disueltos y roca pulverizada se vierten por las cataratas cada minuto. Estas partículas suspendidas en el agua son expertas en reflejar la luz del sol. Absorben la mayoría de los colores del espectro de luz, pero reflejan con mucha fuerza la luz verde, que es lo que nuestros ojos perciben. Así que el hermoso color verde no es más que una manifestación visible del increíble poder erosivo del río. Y la espuma blanca que se ve en la base también es un fenómeno natural. Está compuesta por millones de burbujas de aire creadas por la turbulencia, pero también por proteínas y otros materiales orgánicos disueltos en el agua que actúan como un surfactante natural, ayudando a que esas burbujas se formen y perduren. Desde su nacimiento en la era glacial hasta su rol como gigante energético, las cataratas del Niágara son mucho más que un destino turístico. Son un laboratorio geológico en tiempo real, un monumento a la fuerza indomable de la naturaleza, y un ejemplo asombroso de cómo la ingeniería puede coexistir con una maravilla natural. Nos recuerdan que nuestro mundo está vivo, en constante cambio y lleno de procesos poderosos que a menudo damos por sentados. El estruendo de Niágara es el sonido de la creación y la destrucción trabajando en perfecta armonía, un ciclo que ha continuado durante milenios y que seguirá esculpiendo el paisaje mucho después de que nos hayamos ido. El poder de la naturaleza y los seres humanos que tratan de controlarla nos muestra la fragilidad de estos ecosistemas en constante cambio, pero también el poder deslumbrante que tienen. Las fuerzas de la naturaleza son incontenibles y el Niágara seguirá su curso con ese rugido atronador y esa belleza que siempre la caracteriza. Si te gustó este viaje por una de las cataratas más famosas del mundo y pudiste conocerlas más a fondo, te invitamos a darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para seguir maravillándote con la fuerza natural de nuestro mundo.